El bolígrafo Montblanc flotaba a 2,5 centímetros por encima del papel, y Sang Soo-jin sentía el peso de 500 vidas presionando su mano como una navaja contra su garganta. La lluvia golpeaba con fuerza las paredes de cristal de la sala de juntas del piso 40. Afuera, Seattle se ahogaba en el gris. Adentro, el aire era sofocante. Colonia cara, cuero y el agudo olor metálico de la desesperación. Los ancianos del clan permanecían inmóviles alrededor de la mesa de caoba. Los abogados de Viper Logistics lo observaban con el hambre paciente de los buitres que rodean a un animal moribundo. 3 meses. Ese fue el tiempo que tardó el sindicato Hunnell en desangrarse. 3 meses de hemorragia de dinero, de llamadas de soldados a los que no se les había pagado, de territorios que se oscurecían, los muelles, las rutas marítimas, todo el imperio que su padre había construido con sangre y brutalidad. Todo se le escapaba de las manos como el agua. Soo-jin miró fijamente la línea de la firma, su mano tatuada, con los nudillos llenos de cicatrices y escamas de dragón que se extendían hacia la muñeca. Agarró el bolígrafo con tanta fuerza que le rompió el cuerpo. Se le secó la garganta y, a pesar del aire acondicionado, le brotó sudor en la sien. Había llegado el momento. Firmar el acuerdo de insolvencia, transferir los activos del sindicato a Viper Logistics y marcharse. Su tío, Minho, había pasado semanas convenciéndole de que era la única manera. Salvamos a los hombres, preservamos el legado, tú aceptas el exilio. Sobrevivimos. El bolígrafo descendió y entonces una bandeja de plata se estrelló contra el suelo como un disparo. Señor, señor, por favor. La voz atravesó la lluvia y el silencio, pequeña y temblorosa, pero increíblemente segura. Por favor, no firme eso. Soo-jin levantó la cabeza de golpe. Una mujer negra estaba de pie junto a su silla, paralizada mientras alcanzaba su vaso de agua vacío. Sus ojos estaban fijos en el papel a pocos centímetros de su mano. Llevaba el uniforme invisible de chaleco negro barato, camisa blanca y una etiqueta con el nombre Tracy. Parecía aterrorizada. Sus dedos temblaban, pero sus ojos estaban clavados en el contrato boca abajo sobre la mesa, como si acabara de leer su propia sentencia de muerte escrita en letra pequeña. El abogado principal reaccionó como si ella hubiera sacado un arma. Le dije explícitamente a la agencia que esperara fuera hasta que les llamáramos para tomar un refrigerio, pero Soo-jin levantó una mano y la sala se quedó paralizada. No habló. Se limitó a mirarla fijamente. El dragón de Seattle, el depredador tatuado, el hombre que una vez mató a un jefe rival con sus propias manos en este mismo edificio, y miraban una camarera como si ella tuviera la clave de su supervivencia. Tracy dio un paso adelante. Un paso. 2. Su voz temblaba, pero sus palabras eran quirúrgicas. Cláusula 88C. El número de ruta. Eso no es un código de quiebra. El aire se escapó de la sala. La mano de Soo-jin se quedó suspendida. El bolígrafo temblaba. Es una cuenta del Departamento de Justicia, susurró Tracy. Si firmas eso, no estás declarando la insolvencia. Estás firmando una confesión. La lluvia golpeaba con más fuerza contra el cristal. La ciudad seguía moviéndose, ajena a todo, y en esa sala de juntas a 40 pisos sobre el mundo. El dragón se dio cuenta de que había estado apuntando con un cuchillo a su propia garganta. Bienvenidos, corazones fieros y soñadores de medianoche. Si me habéis acompañado hasta aquí, sabéis que aquí no hacemos chico conoce a chica. Hacemos depredador conoce a la única mujer lo suficientemente peligrosa como para salvarlo. Hacemos el tipo de química que se mezcla con pólvora y malas decisiones. Y si eres nuevo, abróchate el cinturón porque estás a punto de presenciar una colisión entre una camarera que no tiene nada que perder y un señor de la mafia que tiene todo que ocultar. Esto no es solo un romance. Son mis corazones feroces y soñadores de medianoche. Barzone. Dale al botón de me gusta antes de que se dispare el primer tiro. Suscríbete porque tu obsesión comienza ahora mismo y activa la campana de notificaciones porque, en este mundo, el silencio te mata. Ahora, veamos cómo se derrumba un imperio de $1,000 millones. Comenzando con una sola bandeja caída, Soo-jin había matado a su primer hombre a los 19 años. No era algo en lo que pensara a menudo. Ni la sangre, ni el peso del cuerpo, ni la forma en que su padre lo había mirado después, con una mezcla de orgullo y tristeza. En su mundo, la violencia no era excepcional.
Era moneda de cambio, era lenguaje. Pero sentado en esa torre de cristal, rodeado de hombres trajeados que sonreían mostrando demasiados dientes, Sujin sintió algo que no había sentido desde aquella primera muerte. La fría y escalofriante certeza de que estaba a punto de cruzar una línea que no podría volver atrás. El sindicato Hanu había gobernado los bajos fondos de Seattle durante 30 años. Su padre, Song De-jong, lo había construido desde la nada. Un inmigrante coreano que había empezado con un solo contenedor de transporte y la voluntad de hacer lo que otros no hacían. Cuando Sujin tenía 10 años, el apellido de la familia ya significaba algo. Cuando tenía 20, lo significaba todo. Sujin no debía tomar el relevo tan pronto, pero al cáncer no le importaban los planes de sucesión. Su padre murió cuando Sujin tenía 26 años, y los enemigos del sindicato percibieron debilidad. Sujin pasó los siguientes 8 años demostrando que se equivocaban. Amplió el territorio, duplicó los ingresos, se ganó los tatuajes que lo identificaban como el dragón, y ahora, a los 34 años, Oibel estaba a punto de renunciar a todo. El colapso financiero había sido brutal e inexplicable. 6 meses antes, las cuentas del sindicato habían comenzado a sangrar. No lentamente, sino a borbotones. Los pagos desaparecieron. Los envíos se esfumaron. Para cuando el equipo financiero de Sujin localizó el problema, ya era demasiado tarde. La liquidez se había esfumado. El fondo de guerra estaba vacío. 500 soldados no habían cobrado. Y los soldados sin cobrar son soldados muertos. Miño, su tío y consigliere habían sido los encargados de negociar el acuerdo con Viper Logistics. Es la única manera, había dicho Miño, agarrando a Sujin por el hombro como un padre. Transferimos los activos, protegemos a los hombres y tú das un paso atrás. Exilio, pero con vida. Sujin había pasado 3 meses sin dormir revisando los documentos. Los abogados le aseguraron que era lo habitual. Los ancianos asintieron con la cabeza. Todo estaba en orden, excepto que ahora esta camarera, esta desconocida, le decía que no era así. Sujin la miró de nuevo. La miró de verdad. Era joven, quizá rondaba los 25 años. Su piel era de un tono marrón oscuro y cálido que reflejaba la fría luz fluorescente. Llevaba el pelo recogido en una práctica coleta. Tenía el tipo de rostro que podía pasar desapercibido entre la multitud. Anodino, fácil de ignorar, pero sus ojos eran agudos, inteligentes y estaban absolutamente aterrorizados. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sujin con voz baja y áspera. Tracy, respondió ella tragando saliva. Tracy Smith. ¿Y cómo?, dijo Sujin lentamente. ¿Sabe una camarera cómo es un código de ruta del Departamento de Justicia? Tracy apretó la mandíbula. Por un momento, pensó que podría huir. Entonces ella levantó la barbilla y él vio algo brillar en su expresión. Desafío, tal vez, o desesperación, porque yo solía ser contable, dijo ella, antes de que Stanford me expulsara. Las puertas del ascensor ni siquiera se habían cerrado cuando Sujin la empujó contra la pared despejada, con una mano plana junto a su cabeza y la otra sosteniendo una pistola apuntando al panel de control. Tracy respiraba con jadeos agudos y superficiales. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, detrás de los ojos y en las yemas de los dedos que se clavaban en las palmas de las manos. Respira, hijo, dijo Sujin en voz baja, o te desmayarás. El ascensor descendió en silencio, solo roto por el zumbido mecánico de los cables y el sonido entrecortado de la respiración de Tracy. Podía olerlo. Una colonia cara mezclada con algo más fuerte. Adrenalina, ira, el olor de un depredador que acaba de darse cuenta de que ha sido encerrado. 40 pisos. Eso era lo que le quedaba antes de que se abrieran las puertas. Y su vida se convertiría en algo que no podría recuperar. La mente de Tracy se aceleró. El hombre tatuado que estaba a pocos centímetros de ella no era un ejecutivo cualquiera. Había visto su rostro en los periódicos. Había oído su nombre susurrado en el tipo de lugares en los que trabajaba. Sujin, el dragón de Seattle, y ella acababa de impedirle firmar lo que él creía que era un acuerdo de quiebra. No era mi intención. Ella comenzó. Cállate. Su voz era baja, controlada, pero ella percibía la violencia que había debajo, como hielo sobre aguas profundas. Un paso en falso y se hundiría. El ascensor se estremeció. El estómago de Tracy se encogió con el descenso. Se apretó más contra la pared despejada,
tratando de crear una distancia que no existía. Los ojos de Sujin, oscuros, infinitos, peligrosos, seguían cada pequeño movimiento que ella hacía. «Reconociste el código de enrutamiento», dijo. No era una pregunta. Tracy tenía la garganta seca. Sí. ¿Cómo? Estudié contabilidad antes de dejarlo, antes de que todo se viniera abajo, antes de Stanford, antes de que su vida se convirtiera en una serie de trabajos temporales y sueños rotos. ¿Antes de qué? Sujin ladeó ligeramente la cabeza. El tatuaje de un dragón que le subía por el cuello se movió con el gesto. Las escamas parecían ondular bajo la luz fluorescente del ascensor. Antes de que te convirtieras en camarera con chaleco de poliéster. La vergüenza le quemaba el pecho, caliente y ácida. Pero debajo de ella, la ira se encendió. Antes de que gente como tú destruyera mi vida, algo brilló en el rostro de Sujin. No era exactamente sorpresa, más bien reconocimiento. Tracy Smith, dijo lentamente, probando el nombre. Stanford, fraude contable. Fuiste expulsada hace 3 años por plagiar una tesis sobre algoritmos internacionales de blanqueo de dinero. La sangre se le escapó del rostro a Tracy. No plagié nada, susurró. Lo sé. El ascensor sonó. Piso 20, a mitad de camino. Eres la prodigio, continuó Sujin sin apartar la mirada de ella. La chica que podía mirar un balance y ver las mentiras ocultas en los números. La que se acercó demasiado a algo que no debía ver. Tracy apretó los puños. ¿Cómo sabes eso? Porque sé lo que significa ese código de ruta. Y si lo reconociste, no solo eres inteligente. Se inclinó hacia ella. Su aliento era cálido contra su mejilla. ¡Eres peligrosa! El ascensor dio una sacudida. La mano libre de Sujin se extendió rápidamente, apoyándose en la pared junto a su cabeza. Durante un momento, quedaron inmóviles, con el cuerpo de él a un suspiro del de ella, con la cara de él tan cerca que ella podía ver el cansancio grabado en las arrugas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. «Por favor», dijo Tracy en voz baja. «Solo quería ayudar. Vi el error y ese error». Sujin la interrumpió justo cuando empezaba una guerra. Las puertas se abrieron en el aparcamiento y la lluvia golpeaba contra el hormigón. El aire olía a aceite y asfalto mojado. Sujin la agarró de la muñeca, no con brusquedad, pero con absoluta certeza, y la empujó hacia el aparcamiento en penumbra. Un Mercedes blindado esperaba en la oscuridad, con el motor en marcha. Un hombre con traje negro estaba de pie junto a él, con la lluvia cayéndole por los hombros. Miró a Tracy con los ojos vacíos y fríos de alguien que había matado antes y volvería a hacerlo sin dudarlo. «Tenemos que ir a la propiedad del norte», dijo Sujin con voz tensa. «Es el único lugar con un servidor fijo que contiene los archivos. Sé que es arriesgado, pero necesitamos esos archivos». Juan abrió la puerta trasera. Sujin empujó a Tracy al interior y se deslizó a su lado. La puerta se cerró con el pesado golpe del acero antibalas. El coche se puso en marcha antes de que Tracy pudiera pensar en huir. Seattle se difuminó tras las ventanas tintadas. La lluvia caía sobre el cristal, convirtiendo la ciudad en una acuarela. Las luces de la calle derramaban oro en la oscuridad. Tracy se sentó rígida contra el asiento de cuero, muy consciente del hombre a su lado. Sujin había guardado la pistola, pero eso no lo hacía menos peligroso. En todo caso, la forma despreocupada en que se acomodó en el asiento, con un brazo estirado a lo largo del respaldo y los dedos tamborileando un ritmo lento contra el cuero, lo hacía aún más aterrador. «¿A dónde me llevas?», preguntó Tracy. «A un lugar seguro». «¿Seguro para quién?». Los labios de Sujin se curvaron ligeramente, sin llegar a hacer una sonrisa. «Buena pregunta». La ciudad dio paso a la autopista. La autopista dio paso a la oscuridad y los árboles. La lluvia los siguió hacia el norte, implacable. Tracy observó cómo pasaban los marcadores de millas e intentó controlar el pánico que le subía por la garganta. «Solo soy una temporal», dijo finalmente. «Me contrató la empresa de catering esta mañana. No sé nada de su negocio». «No lo sé. Reconociste un código de ruta del presupuesto secreto del Departamento de Justicia, oculto en un contrato de insolvencia de 37 páginas», dijo Sujin con calma. «Los temporales no hacen eso. Estaba en un estudio de caso en Stanford antes de que mi organización pagara a la junta de tu universidad para destruirte». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el esternón. Tracy se volvió para mirarlo. «¿Qué?». La expresión de Sujin no cambió. «Tu tesis sobre el seguimiento de los flujos financieros ilícitos a través de sociedades ficticias».
La escribiste hace 3 años. Accidentalmente predijo el algoritmo exacto que utiliza el sindicato Janelo para el blanqueo de dinero. Hizo una pausa. Pagamos para que te eliminaran. El coche parecía demasiado pequeño. El aire demasiado denso. Tracy no podía respirar. ¿Tú? Su voz se quebró. Arruinaste mi vida por un trabajo escolar. Yo no, dijo Sujin en voz baja. Mi tío lo hizo. Miño se encarga de las amenazas externas. Yo firmé los presupuestos. Entonces la miró. La miró de verdad. Y algo en sus ojos podría haber sido arrepentimiento. No sabía tu nombre. No sabía que eras una estudiante de 22 años con una beca completa y un futuro. Solo sabía que había un riesgo que debía eliminarse. A Tracy le temblaban las manos. Las apretó con fuerza para intentar detener el temblor. Mi padre murió ese año. Mi madre no podía permitírselo. Se detuvo y tragó saliva. Lo perdí todo. Lo sé. Y ahora me has secuestrado. Sí, la sinceridad era de alguna manera peor que una mentira. Tracy se dio la vuelta y se quedó mirando los árboles oscuros que pasaban rápidamente bajo la lluvia. Su reflejo en la ventana parecía un fantasma. ¿Por qué? Si ya me has destruido, ¿para qué me necesitas ahora? Porque, dijo Sujin, acabas de demostrar que yo no escribí esa confesión. Ese código de ruta no estaba en los documentos originales que revisé. Alguien lo añadió. Alguien que quería que renunciara a mi libertad y a mi vida. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Tú viste la trampa. Eso te convierte en mi única testigo. ¿Así que me estás utilizando? Te mantengo con vida. La voz de Sujin se bajó. Mi tío vio que interrumpiste esa reunión. Sabe que descubriste las garras. Si te hubiera dejado en ese edificio, estarías muerta en menos de 1 hora. A Tracy se le revolvió el estómago. Me mataría por haber visto un código de ruta. Te mataría a ti por haberme salvado. El coche salió de la autopista y se adentró en una carretera estrecha que subía hacia las montañas. Los árboles se apretujaban a ambos lados, con sus ramas extendiéndose por encima como dedos esqueléticos. No había farolas ni otros coches, solo oscuridad y lluvia, y el implacable avance del Mercedes atravesando la noche. La mente de Tracy barajó rápidamente las opciones. Podía intentar huir cuando se detuvieran. Podía gritar, luchar, negarse. Pero la parte fría y práctica de su cerebro, la parte que había sobrevivido a 3 años de pobreza y vergüenza, le susurraba que Sujin tenía razón. Había visto algo que no debía ver. En su mundo, eso era una sentencia de muerte, a menos que se volviera lo suficientemente valiosa como para mantenerla con vida. El dinero, dijo Tracy de repente. La crisis de liquidez del sindicato. Dijiste que alguien había estado vaciando las cuentas. Sujin giró ligeramente la cabeza. Sí, déjame ver los registros financieros. Todos ellos. ¿Por qué? Tracy lo miró a los ojos en la oscuridad. Porque si tu tío te está tendiendo una trampa, tuvo que esconder el dinero en algún lugar. Y si lo escondió, yo puedo encontrarlo. Durante un largo momento, Sujin no dijo nada. Luego movió la mano, no hacia ella, sino hacia el panel entre los asientos. Pulsó un botón. La mampara que los separaba de Kwan se deslizó hacia abajo. Cambio de planes, dijo Sujin. Trae todo. Todos los archivos, todos los registros, todas las transacciones del último año. Los ojos de Kwan se posaron en el espejo retrovisor. Señor, ella va a auditar el sindicato. La mampara se deslizó hacia arriba. El pulso de Tracy se aceleró. Acababa de ofrecerse voluntaria para revisar los registros financieros de un imperio criminal. Se había convertido en indispensable para un hombre que ya había destruido su vida una vez, pero también se había dado una oportunidad de sobrevivir. El coche subió más alto por las montañas. La lluvia se convirtió en niebla, y en algún lugar de la oscuridad que tenían delante, Tracy sabía que había una cabaña donde encontraría la verdad o se perdería por completo. La mano de Sujin se movió hacia el asiento junto a su muslo, sin tocarla, solo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su piel a través del cuero. Lo suficientemente cerca como para recordarle quién tenía el poder allí. Si encuentras el dinero, dijo en voz baja, vivirás. Tracy contuvo el aliento. Y si huyo, sus dedos tamborileaban sobre el cuero. Entonces mi tío te matará, y yo se lo permitiré. Esas palabras deberían haberla aterrorizado. Y la aterrorizaron, pero bajo el miedo, algo más se agitó en su interior. Una chispa de la chica que había sido en Stanford.
La prodigio que amaba los rompecabezas, que perseguía patrones a través de los números como un cazador que rastrea a su presa. Lo había perdido todo hacía 3 años. Su beca, su reputación, su padre, su futuro. Quizás en este coche oscuro y lluvioso con un jefe mafioso que olía a violencia y colonia cara. Podría encontrar una manera de recuperar algo. Lo encontraré, dijo Tracy. Los dedos de Sujin se detuvieron. Se volvió para mirarla, y en la oscuridad del coche, sus ojos eran indescifrables. Bien, dijo en voz baja, porque si no lo haces, ambos moriremos. La cabaña no era lo que Tracy esperaba. Cuando Sujin había dicho refugio, ella había imaginado algo rudimentario, una choza en el bosque, paredes desnudas y CS, tal vez una mesa plegable y una sola bombilla colgando de un cable expuesto. En cambio, Quan detuvo el Mercedes frente a una estructura de cristal y madera oscura que parecía crecer de la ladera de la montaña como algo orgánico. Las ventanas del suelo al techo reflejaban el bosque. La lluvia golpeaba contra el techo de pizarra. Una luz cálida brillaba desde el interior, proyectando sombras geométricas sobre la terraza mojada. Fuera, dijo Sujin. Tracy salió del coche con las piernas temblorosas. El aire de la montaña era fresco y frío, con aroma a pino y tierra mojada por la lluvia. La niebla se aferraba a los árboles. Podía oír agua corriendo en algún lugar cercano, quizás un arroyo, cayendo sobre las rocas en la oscuridad. Juan abrió el maletero y sacó 2 maletas de aluminio. Las llevó hacia la cabaña sin decir una palabra. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos. Tracy lo vio alejarse y luego miró a Sujin. ¿Se queda? No. Sujin se dirigió hacia la cabaña. Juan tiene órdenes de regresar a la ciudad. Asegúrate de que ciertas personas piensen que estoy muerto o desaparecido. Tú y yo tenemos que ser fantasmas durante las próximas 48 horas. Solos. La voz de Tracy sonó más alta de lo que pretendía. Sujin se detuvo en la puerta y la miró. La lluvia había oscurecido su cabello negro, haciendo que le cayera sobre la frente en mechones húmedos. El tatuaje del dragón brillaba en su cuello. ¿Prefieres que traiga testigos para que vean cómo cometes traición contra mi organización? No estoy cometiendo traición. Estás a punto de rebuscar en los registros financieros confidenciales del sindicato en busca de pruebas de que un pariente mío está tratando de destruirme. La expresión de Sujin era indescifrable. En mi mundo, eso es traición. El hecho de que te ordene hacerlo no cambia lo que pasará si alguien se entera. Tracy tragó saliva. Estaba tan fuera de su elemento que ya ni siquiera podía ver la superficie. Dentro, la cabaña era cálida. Los suelos radiantes calentaban las zapatillas gastadas de Tracy. El interior era todo líneas limpias y minimalismo caro. Muebles de cuero, una chimenea de piedra, una cocina con electrodomésticos que eclipsaban todo su salario anual. Una pared era completamente de cristal y daba al oscuro bosque. Juan dejó las maletas de aluminio sobre una mesa de comedor hecha de una sola pieza de madera maciza. Los archivos están aquí. El portátil está encriptado. La contraseña es el nombre de tu madre. Al revés, con el año en que murió. La mandíbula de Sujin se tensó de forma casi imperceptible. Estaré en la ubicación secundaria. Llámame si necesitas que te saquen de aquí. Los ojos inexpresivos de Quan se posaron en Tracy una vez y luego volvieron a Sujin. Ten cuidado. Siempre lo tengo. Quan se marchó sin decir nada más. La puerta se cerró con un suave clic. El sonido del Mercedes se desvaneció bajo la lluvia, y entonces no quedó nada más que el golpeteo del agua contra el cristal y la inquietante sensación de que Tracy estaba sola en una cabaña remota con el dragón de Seattle. Sujin se quitó la chaqueta del traje y la colgó en una silla. Su camisa blanca seguía impecable a pesar de todo, aunque Tracy notó unas manchas oscuras en una de las mangas. ¿Sangre? Se dio cuenta de cuando él había volcado la mesa en la sala de juntas. ¿Tienes hambre?, le preguntó. La pregunta era tan inesperadamente normal que Tracy casi se echó a reír. ¿Hablas en serio? No has comido nada desde esta mañana. No serás útil si te desmayas por hipoglucemia. Sujin se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Aquí hay comida. Juan la mantiene bien surtida. No tengo hambre. Come de todos modos. No era una sugerencia. Tracy se encontró sentada a la enorme mesa mientras Sujin preparaba un plato con embutidos, queso y pan. Trabajaba con la misma eficiencia controlada que aplicaba a todo lo demás, sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones. Cuando puso el plato delante de ella,
Tracy lo miró como si fuera a morderla. «Come», repitió Sujin. Acercó la silla frente a ella y se sentó, sirviendo 2 vasos de agua de una botella. Luego, a trabajar. Tracy cogió un trozo de pan y se obligó a masticarlo. Sabía a arena, pero Sujin tenía razón. No había comido nada desde que tomó una barrita de cereales antes de su turno esa mañana. Aquella mañana le parecía otra vida. Sujin la observaba en silencio. El peso de su mirada le hacía sentir la piel demasiado tensa. «¿Por qué haces esto?», preguntó Tracy finalmente. «Si tu tío está intentando destruirte, ¿por qué no lo matas? ¿No es así como funciona tu mundo?» «Mi mundo», dijo Sujin en voz baja, «funciona con pruebas. Minho me crió después de la muerte de mi padre. Él me enseñó todo lo que sé. La mitad del sindicato lo seguiría a él antes que a mí si actuara contra él sin pruebas». Se recostó en su silla. «Y si me equivoco, si hay otra explicación, habré matado a la última familia que me queda». Algo en su voz hizo que Tracy levantara la vista. Por primera vez desde que la había agarrado en el ascensor, Sujin parecía menos un depredador y más un hombre que cargaba con un peso que no podía soltar. «¿No crees que estés equivocado?», dijo Tracy. «No, pero necesito estar seguro». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Por eso estás aquí». Tracy dejó el pan sobre la mesa. «El código de ruta, el de la cláusula 88C, no solo es sospechoso, es específico. Explícame». «En Stanford, estudiamos un caso en el que el Departamento de Justicia creó una empresa ficticia para atrapar a un contratista de defensa que vendía tecnología clasificada. Crearon un rastro documental que parecía legítimo a simple vista, pero si sabías qué buscar, ciertos números de cuenta, indicadores jurisdiccionales específicos, podías identificarlo como una operación federal». Las manos de Tracy se movían mientras hablaba, dibujando patrones invisibles sobre la mesa. «El número de ruta de tu contrato coincide exactamente con ese patrón. No es una cuenta de quiebra, es una cuenta de procesamiento». La expresión de Sujin no cambió, pero algo se transformó en el aire a su alrededor. Una tensión, una espiral. «Si hubiera firmado ese documento», dijo lentamente, «¿qué habría pasado? El contrato se habría presentado ante el Tribunal Federal como parte del procedimiento de insolvencia. Pero debido a ese número de ruta, se habría marcado automáticamente y se habría enviado a un grupo de trabajo del Departamento de Justicia. Lo habrían interpretado como una confesión». Tracy lo miró a los ojos. «Según el estudio de caso que leí, ya habían construido el caso predicado. Solo necesitaban que firmaras la admisión». «¿Qué caso?». «No lo sé, pero basándome en el lenguaje de la cláusula 88C, sobre transferencias internacionales de equipos y verificación de usuarios finales, supongo que está relacionado con el tráfico de armas o la financiación del terrorismo». Sujin se levantó bruscamente, caminó hacia la pared de cristal y miró fijamente el bosque oscuro bajo la lluvia. El reflejo mostraba su rostro controlado, pero Tracy podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a los lados. «Hubo un envío», dijo finalmente, «hace 8 meses. Equipo agrícola a Europa del Este. Miño lo gestionó personalmente. Me dijo que era un favor para un antiguo contacto». «Equipo agrícola», repitió Tracy. «¿Real o una tapadera?» Supuse que era real. El reflejo de Sujin la miró. «Ahora no estoy seguro». Tracy se levantó y se acercó a las maletas de aluminio. Abrió los cierres. Dentro había docenas de archivos perfectamente organizados y un ordenador portátil. Entonces descubrimos que durante las siguientes 6 horas, Tracy desapareció entre los números. Sujin le trajo café, solo, sin azúcar. Tracy apenas lo probó. Abrió un archivo tras otro, cotejando transacciones, creando hojas de cálculo, trazando el flujo de dinero a través de las cuentas del sindicato como un cartógrafo que traza un territorio desconocido. La cabaña estaba en silencio, salvo por la lluvia y el suave clic de las teclas. Sujin se sentó en un sillón de cuero junto a la chimenea, aparentemente leyendo algo en su teléfono, pero Tracy podía sentir su atención sobre ella, observándola, esperando. Alrededor de las 2:00 de la madrugada, a Tracy le empezaron a arder los ojos. Se los frotó con las palmas de las manos y cogió el café. Estaba frío, pero se lo bebió de todos modos. «Deberías descansar», dijo Sujin. «Ya casi estoy». «Llevas 1 hora diciendo eso porque ya casi estoy». Tracy abrió otra hoja de cálculo. «Hay un patrón. Puedo verlo. Solo tengo que hacerlo». De repente,
Los números encajaron. Fechas de transacciones, transferencias de cuentas, el flujo rítmico de dinero desde las cuentas principales del sindicato a una docena de filiales más pequeñas. Y luego, como por arte de magia, el dinero desapareció. Te pillé. Tracy respiró. Sujin se colocó detrás de su silla al instante. ¿Qué? Tu tío es bueno. Muy bueno. Lleva al menos un año desviando dinero, quizá más. Al principio eran pequeñas cantidades, disfrazadas de gastos operativos, compras de equipos, honorarios legales, contratos de consultoría, las líneas escritas a mano por Tracy en la pantalla. Pero hace 6 meses, el ritmo se aceleró. Transferencias más grandes, más frecuentes. Ha estado liquidando activos y ocultando las ganancias, donde Tracy hizo clic en otro archivo. Esa es la parte bonita. No solo robó el dinero, creó una empresa ficticia para recibirlo. Capas de propiedad registradas en 3 países diferentes, diseñadas para ser imposibles de rastrear. Pero tú lo rastreaste. Seguí los metadatos, las marcas de tiempo de creación de los archivos, las direcciones IP, los registros de acceso biométrico. Tracy abrió un documento final. La sociedad ficticia se llama Viper Logistics. Sujin se quedó completamente inmóvil. La misma empresa, continuó Tracy, la que ofrece comprar los activos del sindicato en el acuerdo de quiebra. Tu tío no te está ayudando a sobrevivir a una crisis financiera. Él creó la crisis, vació las cuentas y luego se ofreció a salvarte comprándolo todo por unos pocos centavos. El silencio en la cabaña era total. Incluso la lluvia parecía contener la respiración. Cuando Sujin finalmente habló, su voz era suave como la seda y fría como una navaja. Muéstrame los registros de acceso. Tracy los abrió. Todas las transacciones se autorizaron con una clave digital privada que solo una persona posee. Minho Song. Los números no tienen lealtad, dijo Tracy en voz baja, repitiendo las palabras que le había lanzado antes. Solo tienen la verdad. La mano de Sujin se movió hacia el respaldo de su silla. Sus nudillos rozaron el hombro de Tracy, apenas un roce. Pero Tracy lo sintió como una descarga eléctrica. Se volvió para mirarlo. Su rostro era una máscara, pero sus ojos ardían. Él me crió, dijo Sujin. Después de que mi padre muriera, Minho fue quien me enseñó a liderar, a luchar, a sobrevivir. Apretó la mandíbula. Confiaba en él. Lo siento. No lo sientas. La mano de Sujin se tensó sobre la silla. Acabas de demostrar que lleva más de un año planeando destruirme. Eso no es traición. Es premeditación. Dio un paso atrás y se pasó la mano por el pelo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su motivo? Tracy dudó. Hay correos electrónicos. No quería abrirlos sin preguntar, pero ábrelos. Lo hizo. El primer correo electrónico tenía fecha de hacía 3 meses. Era de Minho a un destinatario desconocido, enviado desde una cuenta encriptada. El chico se ha vuelto blando. Se niega a expandirse a los sectores que importan. Demasiadas reglas, demasiado honor. Su padre estaría avergonzado. Es hora de un nuevo liderazgo. A Tracy se le revolvió el estómago. Abrió el siguiente correo electrónico. El acuerdo de transferencia está listo. Una vez que firme, el Departamento de Justicia lo sacará de la Junta de forma permanente. Los activos del sindicato pasarán a Viper y yo liquidaré todo en 6 meses. 2.100 millones de dólares, limpios e imposibles de rastrear. Los soldados son prescindibles. A Sujin le temblaban las manos. Tracy podía verlo en el reflejo de la pantalla del portátil. Temblaba con una rabia tan profunda que hacía que el aire a su alrededor pareciera peligroso. No quiere el control. Sujin dijo que quiere que yo desaparezca y que el sindicato sea destruido. Está vendiendo a 500 hombres solo para jubilarse rico. Tracy abrió otro archivo y se le heló la sangre. Sujin, hay más. Muéstrame. Era una orden de compra con fecha de hace 4 meses. Contenedores de almacenamiento criogénico, unidades de refrigeración de grado industrial, equipo médico que no tenía ningún uso legítimo para una empresa de transporte. Y entonces Tracy encontró los manifiestos de embarque, con destinos en todo el mundo, puertos en el sudeste asiático, Europa del Este, Sudamérica. Dios mío, susurró. Sujin se inclinó sobre su hombro y leyó. Cuando comprendió lo que estaba viendo, golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que el portátil dio un salto. No, dijo. No, esto no. Las manos de Tracy temblaban sobre las teclas.
Los barcos fantasma. Tu tío no solo está vendiendo el sindicato, está convirtiendo tu flota naviera en una red de tráfico de órganos. La voz de Sujin era áspera. Está convirtiendo los barcos de mi familia en carnicerías flotantes. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Tracy se giró en su silla. Sujin se había alejado de la mesa. Estaba de pie en medio de la cabina. La lluvia caía por la pared de cristal detrás de él. Sus manos se cerraron en puños. El dragón de su cuello parecía respirar. He hecho cosas terribles, dijo Sujin en voz baja. He hecho daño a gente, he matado a gente, pero tengo reglas. Ningún niño, ninguna mujer que no esté en el negocio. Ningún cadáver. Miró a Tracy y ella vio algo romperse detrás de sus ojos. Mi tío planea extraer órganos de víctimas secuestradas y venderlos al mejor postor. Lo va a hacer utilizando barcos que llevan el nombre de mi padre. Tracy se levantó lentamente. Podemos detenerlo, ¿verdad? La risa de Sujin fue amarga. Lleva más de un año planeándolo. Probablemente los barcos ya estén equipados. Los compradores ya están esperando. Y se supone que yo voy a firmar mi sentencia de muerte en una trampa federal mientras él desaparece con miles de millones. Pero tú no has firmado. Tracy dio un paso hacia él. Te detuve. Y ahora sabemos la verdad. Saber la verdad y detenerlo son dos cosas diferentes. Entonces nosotros... Se oyó el sonido de cristales rotos procedente de algún lugar cercano. La mano de Sujin se movió con fluidez hacia su cinturón. Sacó la pistola que Tracy había visto en el ascensor y se dirigió al interruptor de la luz. La cabina se quedó a oscuras. Aléjate de las ventanas, susurró. El corazón de Tracy latía con fuerza contra sus costillas. Se agachó detrás de la mesa del comedor. A través de la pared de cristal podía ver movimiento entre los árboles. Sombras, al menos 3, quizá más. Sujin se movía como el humo en la oscuridad. Llegó a la pared junto a la puerta y se pegó a ella con la espalda. Pistola en alto. ¿Cómo nos han encontrado? Tracy respiró. No lo han hecho. La voz de Sujin era sombría. ¿Cuán los ha traído aquí? La puerta principal explotó hacia adentro. Juan atravesó la puerta destrozada como si fuera la muerte en persona. Seguía llevando el mismo traje negro. Seguía teniendo los mismos ojos vacíos y sin expresión, pero ahora empuñaba una pistola con un silenciador atornillado al cañón y apuntaba directamente al lugar donde Tracy se agachaba detrás de la mesa. Lo siento, jefe, dijo Juan. Su voz era tranquila, casi amable, pero Minho paga mejor. Sujin se movió antes de que Tracy pudiera gritar. Salió de la oscuridad junto a la puerta como una serpiente que ataca. Su propia pistola se elevó. Juan se giró con una rapidez increíble para un hombre de su tamaño. Los 2 disparos fueron tan seguidos que sonaron como uno solo. El silenciador hizo que la pistola de Juan tosió. Sujin rugió. Juan se tambaleó hacia atrás. Una mancha roja floreció en su hombro, pero no cayó. Volvió a apuntar con su pistola, y Tracy vio cómo los ojos de Sujin se abrían como platos al darse cuenta de que Juan llevaba un chaleco antibalas debajo del traje. ¡Corre!, gritó Sujin. Tracy salió corriendo. No pensó, no planeó, simplemente agarró el portátil de la mesa y corrió hacia la parte trasera de la cabina. Detrás de ella oyó 2 disparos más. El cristal se rompió. Alguien cayó al suelo con fuerza. El pasillo trasero de la cabina estaba a oscuras. El hombro de Tracy se estrelló contra una pared. Rebotó, siguió corriendo y encontró una puerta. Estaba cerrada con llave. Probó con la siguiente. Se abría a un dormitorio. Una cama enorme, más paredes de cristal, la lluvia cayendo por las ventanas. Tracy corrió al cuarto de baño. Era ridículo, estúpido, un lugar terrible para esconderse, pero su cuerpo estaba ahora en estado de pánico puro, actuando por instinto. Cerró la puerta del cuarto de baño con llave y se pegó a ella, jadeando. Seguía apretando el portátil contra su pecho. Podía oír gritos en la sala principal, un estruendo, algo pesado golpeando madera, y luego pasos acercándose por el pasillo. Tracy miró a su alrededor frenéticamente. El baño era todo de azulejos blancos y cromo, con una enorme ducha con paredes de cristal. Una bañera, ningún lugar donde esconderse, nada que pudiera usar como arma, excepto una barra de toallas que arrancó de la pared. Los tornillos se desprendieron. Era patéticamente ligera en sus manos. Pero era algo. El pomo de la puerta traqueteó. Tracy. La voz de Juan se oía amortiguada a través de la puerta. Sal. Minho solo quiere hablar contigo. Mentiroso. Respiró. Dijo que puedes salir de esto.
No formas parte del sindicato. Solo eres una camarera que vio algo que no debía. Dame el portátil. Sal por la puerta principal y nunca volverás a ver a ninguno de nosotros. Las manos de Tracy se aferraron al toallero. Y si no lo haces, entraré ahí y las cosas se pondrán feas. La puerta se cerró de golpe. Quan la había pateado. El marco se agrietó, pero retuvo a Tracy hacia la ducha. Su mente se aceleró. El portátil lo contenía todo. La prueba de la traición de Miño, la evidencia de la operación de tráfico de órganos. Si Quan lo conseguía, Sujin no tendría nada. Si es que Sujin seguía viva. La idea le revolvió el estómago. Otra patada. El marco de la puerta se astilló. Un golpe más y Quan entraría. Tracy abrió el portátil con manos temblorosas. La pantalla se encendió. Abrió el directorio de archivos y empezó a copiarlo todo a la nube. La barra de carga avanzaba con una lentitud agonizante. 40%. La puerta explotó hacia adentro. Quan llenó el marco. Levantó el arma. Tenía el hombro empapado de sangre, pero su mano no temblaba. «Suéltalo», dijo. 60%. Tracy sostenía el portátil como un escudo. «¿Dónde está Sujin?» «Sangrando. Luchó bien, pero...» Quan se encogió de hombros. «Yo soy mejor. Tú eres una traidora. Soy práctica». Quan entró en el cuarto de baño. Miño me ofreció $20 millones para asegurarse de que Sujin firmara ese documento. Cuando interferiste, me ofreció $30 millones para limpiar el desastre. Eso es ser práctico. 80%. Tracy dio un paso atrás. Su tacón golpeó el borde de la bañera. Él también te matará cuando ya no le seas útil. Quizás, pero seré rica. Quan levantó el arma y apuntó directamente a su cara. Última oportunidad. Dame el portátil. 95%. Tracy miró la pistola, los ojos vacíos de Quan, la sangre de Sujin en su traje y algo dentro de ella. Algo que se había estado agitando durante 3 años, desde que Stanford la destruyó. Finalmente, estalló. «No», dijo. El dedo de Quan apretó el gatillo. Entonces, una mano se extendió por detrás de él y agarró la pistola. Sujin estaba cubierto de sangre. Su camisa blanca era más roja que blanca. Su rostro era una máscara de furia controlada. Le torció la muñeca a Quan con salvaje precisión y el arma cayó al suelo de baldosas. Quan rugió y lanzó un codazo hacia atrás. Le dio a Sujin en la mandíbula y le hizo girar la cabeza hacia un lado, pero Sujin se mantuvo firme. Ahora tenía ambos brazos alrededor del torso de Quan, arrastrándolo hacia atrás fuera del baño. Cayeron al suelo del dormitorio en una maraña de extremidades. Tracy se quedó paralizada en la puerta del baño mientras los dos hombres luchaban. No era como las peleas de las películas, coreografiadas y limpias. Era brutal, fea, desesperada. Puños, codos y rodillas, el sonido de los huesos golpeando la carne, gruñidos de dolor y esfuerzo. Quan era más grande y estaba mejor entrenado, pero Sujin luchaba como un hombre que no tenía nada que perder. Se estrellaron contra la mesita de noche. La lámpara se rompió. Rodaron y Sujin terminó encima. Sus manos se dirigieron a la garganta de Quan. Quan se retorció y se sacudió, tirando a Sujin. Ambos hombres se pusieron en pie tambaleándose. La sangre brotaba de la nariz de Sujin. La cara de Quan estaba hinchada por un lado. Se rodeaban como lobos. «Eras mi hermano», dijo Sujin. Su voz era ronca. «Los hermanos son un lujo que no me puedo permitir». Quan se abalanzó sobre él. Atravesaron la puerta del dormitorio y salieron al pasillo. Tracy oyó cómo los cuerpos se estrellaban contra las paredes. Más cristales rompiéndose. Un grito de dolor que podría haber sido de Sujin. Bajó la vista hacia el portátil. 100% subido. Todos los archivos, todos los correos electrónicos, todas las pruebas guardadas en un servidor al que Miño no podía acceder. Tracy dejó el portátil en el lavabo del baño y volvió a coger la barra de la toalla. Sus manos ya no temblaban. Salió al pasillo. La pelea se había trasladado a la sala principal. Quan tenía a Sujin presionado contra la pared de cristal, golpeándole las costillas una y otra vez con el puño. La cara de Sujin estaba gris de dolor. Le salía sangre por la boca. Tracy no pensó. Corrió hacia adelante y golpeó a Quan en la nuca con el toallero. El golpe resonó con un ruido sordo. Quan se giró, más sorprendido que dolorido. Estúpido. Sujin aprovechó la distracción. Extendió la mano y agarró una de las maletas de aluminio de la mesa. La blandió como un garrote y golpeó a Quan en la sien.
Kwon cayó como una piedra. Por un momento, el único sonido fue el de la lluvia y la respiración entrecortada. Sujin se quedó de pie, inclinado sobre él. La maleta de aluminio se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Entonces, las rodillas de Sujin se doblaron. Tracy lo agarró por los pelos. Era más pesado de lo que parecía, todo músculos, huesos y peso muerto. Ella se tambaleó bajo su peso y logró bajarlo al suelo en lugar de dejarlo caer. Sujin, quédate conmigo. Abrió los ojos. La sangre brotaba de la comisura de sus labios. ¿Has conseguido los archivos? Sí, están a salvo. No hables. ¿Es necesario? Tosió. Más sangre. Hay que salir de aquí. Vienen más. Tracy miró el cuerpo inconsciente de Kwon. ¿Cuántos? No lo sé. Pero Kwon no vendría solo si Minho lo envió. Sujin intentó sentarse y no pudo. Llevó la mano a su costado. La sacó manchada de rojo. Está sangrando por la herida. Los conocimientos médicos de Tracy se limitaban a los videos de YouTube y los primeros auxilios básicos. Pero no necesitaba un título para saber que Sujin estaba gravemente herido. Le agarró la mano y la presionó contra su costado. Mantén la presión, no te muevas. Corrió al baño y volvió con toallas. Cuando le levantó la camisa a Sujin, sintió un vuelco en el estómago. Tenía un profundo corte a lo largo de las costillas, donde le había alcanzado el cuchillo de Kwon. No era una herida de bala. En cierto modo, era peor. Los bordes irregulares eran tan profundos que se veía el músculo. Está bien, dijo Tracy, tratando de mantener la voz firme. Vale, puedo arreglar esto. Mentirosa, dijo Sujin, pero había algo parecido a una sonrisa en sus ojos. Tracy dobló una toalla y la presionó con fuerza contra la herida. Sujin resoplaba entre dientes, pero no gritaba. Ella le agarró la mano de nuevo y la puso sobre la toalla. Mantén la presión. Necesito buscar suministros. La cocina de la cabaña tenía un botiquín de primeros auxilios debajo del fregadero. Tracy lo cogió y vació el contenido en el suelo junto a Sujin. Gasas, esparadrapo, antiséptico. No era suficiente, ni mucho menos. Hay un botiquín, dijo Sujin, apretando los dientes. En el armario del dormitorio, bolsa negra. Tracy corrió. Encontró la bolsa justo donde él había dicho. Cuando la abrió, se le cortó la respiración. No era un botiquín de primeros auxilios. Era una bolsa de traumatología. Material militar, agujas de sutura, hilo quirúrgico, coagulante rápido, morfina. Se la llevó a Sujin. ¿Has usado esto antes? No en mí misma. Entonces espero que YouTube sea preciso. Tracy nunca había suturado una herida, pero había visto videos. Y lo que es más importante, había pasado 3 años haciendo trabajos que nadie más quería, resolviendo problemas que parecían imposibles, sobreviviendo cuando la supervivencia no debería haber sido una opción. Podía hacerlo. Cortó la camisa de Sujin. A la luz del fuego, su piel era un lienzo de cicatrices y tinta. El dragón de su cuello continuaba por su pecho, con escamas onduladas a lo largo de las costillas. Otros tatuajes lo marcaban, caracteres coreanos, patrones geométricos, la historia de la violencia escrita en su cuerpo. Tracy intentó no pensar en el significado de cada marca. Se concentró en la herida. Esto va a doler, dijo. Lo sé. Vertió antiséptico directamente en la herida. Sujin arqueó la espalda. Su mano se disparó y le agarró la muñeca con tanta fuerza que le dejó un moratón, pero no gritó. Tracy esperó a que su respiración se estabilizara y luego cogió la aguja de sutura. Le temblaban las manos. Las apretó en puños. Las soltó y las volvió a apretar. Cuando estuvieron lo suficientemente firmes, enhebró la aguja. Tracy. La voz de Sujin era áspera. Ella lo miró. Hace 3 años, firmé una autorización presupuestaria para la eliminación de riesgos externos. No sabía lo que significaba. No pregunté. Solo firmé y pasé a la siguiente decisión. Sus ojos eran oscuros e infinitos. Esa autorización destruyó tu vida. Te quitó la beca, tu reputación, el último año de tu padre viéndote triunfar. Yo hice eso. Tracy tenía la garganta oprimida. Lo sé. Deberías dejarme sangrar. Probablemente. Colocó la aguja. Pero entonces nunca sabrías si realmente lo sientes o si solo lo dices porque me necesitas viva. Algo brilló en el rostro de Sujin. Quizás dolor o vergüenza. Tracy clavó la aguja en la piel. La mano de Sujin se apretó contra su muñeca
hasta que pensó que los huesos podrían romperse. Pero él se mantuvo quieto y ella trabajó. Cada puntada era un pequeño acto de creación. Unir las partes dañadas, cerrar la herida, detener la hemorragia. El mundo entero de Tracy se redujo al movimiento de la aguja, la tensión del hilo, el calor de la sangre de Sujin en sus manos. Perdió la noción del tiempo. Podrían haber sido minutos, podría haber sido una hora. Cuando finalmente ató la última sutura, tenía calambres en las manos y los ojos le ardían por el cansancio. Listo, susurró. La cabeza de Sujin rodó por el suelo. Tenía los ojos cerrados y respiraba de forma superficial, pero constante. Durante un horrible instante, Tracy pensó que lo había perdido. Entonces, él abrió los ojos. Buen trabajo. No hables. Necesitas descansar. Tenemos que irnos. Vienen. ¿Quién viene? Todos. Sujin intentó incorporarse, pero se quedó a medio camino antes de ponerse pálido. Minho ya habrá recibido noticias de Quan. Cuando Quan no da señales de vida, envía más gente. Tracy le agarró del brazo. No puedes moverte. Se te abrirán los puntos. Si nos quedamos aquí, nos matarán a los dos. Tracy miró la puerta principal destrozada, la lluvia y el oscuro bosque más allá, el cuerpo inconsciente de Atwan en medio del suelo. Sujin tenía razón. No podían quedarse, pero él tampoco podía viajar. ¿Qué hacemos?, preguntó ella. La mano de Sujin se movió hacia su bolsillo. Sacó un llavero y se lo lanzó. En el garaje, un todoterreno, un Tahoe negro. No puedo llevarte. Necesitas ir al hospital. El hospital significa preguntas. Las preguntas significan policía. La policía significa que Minho nos encontrará y terminará lo que Quan empezó. Sujin le agarró la mano. Su palma estaba resbaladiza por la sangre y el sudor. Confío en ti, Tracy Smith. No sé por qué, pero lo hago. Así que conduce. Tracy miró sus manos entrelazadas. La sangre de él estaba en su piel, bajo sus uñas, manchando las mangas de su uniforme barato. Hace 3 años, este hombre había destruido su vida. Hace 12 horas, ella era invisible. Una camarera, una don nadie. Ahora era lo único que se interponía entre un jefe de la mafia y la muerte. Debería huir. Debería coger el portátil y desaparecer en el bosque, llamar a la policía, entregarse, intercambiar información por protección. En cambio, apretó la mano de Sujin. De acuerdo, dijo, pero vas a contármelo todo. Todos los detalles de tu organización, todos los trapos sucios de Minho, todo lo que necesite para acabar con él. Sujin esbozó una sonrisa sombría. Trato hecho. Tracy le ayudó a ponerse en pie. Fueron necesarios los dos. El brazo de él pesaba sobre los hombros de ella, y su pequeño cuerpo se esforzaba por soportar su peso. Se tambalearon hacia el garaje como 2 personas que aprenden a caminar. Detrás de ellos, Quan gimió. Tracy miró hacia atrás. Empezaba a abrir los ojos. Espera, dijo ella. Cogió la bolsa de primeros auxilios y sacó la morfina. 2 jeringuillas. Cargó una y se la inyectó a Quan en el muslo. Sujin observaba con algo que podría haber sido admiración. Recuérdame que nunca te subestime. Demasiado tarde, dijo Tracy. Llegaron al garaje. El Tahoe negro esperaba como la salvación. Tracy ayudó a Sujin a sentarse en el asiento del copiloto y luego corrió de vuelta al interior para coger el portátil y los archivos. Cuando regresó, Quan estaba desplomado contra la pared, con los ojos en blanco. Estaría inconsciente durante horas. Tracy se deslizó detrás del volante del Tahoe. El motor rugió al arrancar. Nunca había conducido nada tan grande, pero no se permitió pensar en ello. Simplemente metió la marcha y condujo. La puerta del garaje se abrió automáticamente. La lluvia golpeaba el parabrisas. La estrecha carretera de montaña se extendía ante ellos, apenas visible en la oscuridad. Tracy apretaba con fuerza el volante. A su lado, la cabeza de Sujin se balanceaba contra la ventana. Su respiración era constante, pero superficial. «Quédate conmigo», dijo Tracy, sin intención de ir a ninguna parte. «¿Hacia dónde conduzco?» «Hacia el sur. Hay una propiedad de reserva a 2 horas de aquí. Quen no sabe nada de ella». Tracy pisó el acelerador. El Tahoe se adentró en la lluvia y la oscuridad. Detrás de ellos, la cabaña se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Y en algún lugar de la noche, Tracy sabía que Minho se estaba despertando con la noticia de que su trampa perfectamente preparada había fallado. La guerra acababa de comenzar.
La propiedad de respaldo resultó ser un apartamento encima de un restaurante cerrado en un barrio que probablemente veía más redadas policiales que inspecciones sanitarias. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y nadie recordaba caras. Tracy aparcó en el callejón detrás del edificio. Eran las 4 de la madrugada. Por fin había dejado de llover, pero las calles estaban resbaladizas y oscuras. Las luces de sodio lo bañaban todo con un naranja enfermizo. Subir a Sujin por las estrechas escaleras traseras llevó 20 minutos que parecieron 20 horas. Estaba consciente, pero apenas, y su peso lastraba a Tracy a cada paso. Cuando llegaron a la puerta del apartamento, sus hombros le dolían y el sudor le corría por la espalda. Sujin se apoyó contra la pared y tecleó un código en el teclado. La cerradura hizo clic. El interior no se parecía en nada a la cabaña. Una habitación con una pequeña cocina, un baño, una cama, paredes desnudas, una ventana con rejas. Olía a comida vieja y polvo. Tracy ayudó a Sujin a llegar a la cama. Él se derrumbó sobre ella con un gemido, con un brazo cubriéndose los ojos. Hogar, dulce hogar, murmuró. Tracy cerró la puerta con llave, comprobó la ventana y bajó las persianas. Su cuerpo funcionaba a base de adrenalina y miedo, sin nada más debajo, pero no podía dejar de moverse. Si se detenía, pensaría, y si pensaba, recordaría el sonido de los disparos, la sensación de la aguja atravesando la piel y el peso de un hombre moribundo en sus brazos. Tracy. La voz de Sujin era áspera. Siéntate antes de que te caigas. Estoy bien. Estás temblando. Tracy se miró las manos. Tenía razón. Temblaban como hojas al viento. Se sentó en el borde de la cama, no cerca de él, solo lo suficiente para sentir el calor que irradiaba su cuerpo, para oír el sonido áspero de su respiración. Gracias, dijo Sujin en voz baja. ¿Por qué? ¿Por no huir? ¿Por coserme? ¿Por conducir? Se detuvo. Por confiar en mí cuando tienes todas las razones para no hacerlo. Tracy se rió y le salió amargo. No confío en ti. Solo confío menos en tu tío. Un silencio inteligente se extendió entre ellos. Afuera, una sirena sonaba en la distancia. Los sonidos de la ciudad sonaban extraños después de la tranquilidad del bosque. Tengo que revisar tu herida, dijo Tracy. Sujin asintió y comenzó a incorporarse. El movimiento lo hizo palidecer. Tracy se acercó y lo ayudó a quitarse lo que quedaba de su camisa. Las vendas que le había puesto en la cabaña ya estaban empapadas de rojo. Fue al baño y encontró una toalla. Cuando regresó, Sujin había conseguido recostarse sobre las almohadas. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cuidadosas y superficiales. Tracy le quitó con cuidado las vendas. Los puntos habían aguantado, pero la herida estaba inflamada y en mal estado. Tocó suavemente la piel que la rodeaba. Estaba caliente, posiblemente infectada. Necesitas antibióticos, dijo. Hay un botiquín debajo del lavabo. Por supuesto que lo había. Tracy se preguntó cuántas veces se habría escondido Sujin en apartamentos como este, sangrando y esperando a que la muerte o la recuperación decidieran cuál de las dos se lo llevaría primero. Encontró el botiquín y volvió con antibióticos y gasas nuevas. Toma estos 3 veces al día hasta que se acaben. Sujin se tragó las pastillas sin agua y luego observó cómo ella le vendaba la herida de nuevo. Su mirada era intensa, fija. Hizo que Tracy sintiera la piel demasiado tensa. Eres buena en esto, dijo él. Lo hago sobre la marcha. Aún así, su mano se movió para cubrir la de ella, que presionaba la gasa contra sus costillas. El contacto fue ligero, casi suave, pero la detuvo por completo. Te mantienes firme bajo presión. La mayoría de la gente ya se habría derrumbado. Yo me derrumbé hace 3 años, dijo Tracy. No me queda nada que quebrar. Los dedos de Sujin se apretaron sobre los de ella. Lo siento. Sé que no es suficiente. Sé que lo siento no te devuelve lo que perdiste, pero necesito que lo sepas. No entendí lo que significaba esa autorización. Si hubiera sabido que se trataba de una chica de 22 años con un padre enfermo y todo por perder, ¿habría importado? Tracy retiró la mano. ¿Habrías dicho que no o lo habrías firmado de todos modos? Porque eso es lo que hacen los dragones. Eliminan las amenazas. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Tracy terminó de vendarla en silencio. Cuando terminó, se levantó y se acercó a la ventana. Las rejas proyectaban rayas de sombra sobre su rostro. ¿Qué le pasó a tu padre?, preguntó Sujin en voz baja, mientras Tracy apretaba los puños contra el alféizar de la ventana. Cáncer luchó contra él durante 2 años.
Pero cuando me expulsaron, perdimos el seguro médico de la universidad. Ya no podíamos pagar el tratamiento. Su voz se quebró. Murió 6 meses después. Detrás de ella, oyó como Sujin inspiraba bruscamente. No lo sabía, dijo él. Sé que no lo sabías. Eso es lo que lo hace peor. Tracy se volvió hacia él. Destruiste mi vida con la misma naturalidad con la que firmas un papel. Ni siquiera recordabas haberlo hecho. Yo solo era una partida en un presupuesto. Riesgo eliminado. Problema resuelto. Sujin se incorporó lentamente, ignorando el dolor que eso debía causarle. Sus ojos eran oscuros e infinitos. Tienes razón. Y si quieres marcharte, si quieres coger ese portátil e intercambiarlo todo con el FBI por protección de testigos, no te lo impediré. Tracy lo miró fijamente. Me estás dando permiso para destruirte. Te estoy dando una opción. La voz de Sujin era áspera. Hace 3 años te quité eso. No voy a volver a hacerlo. Durante un largo momento, Tracy no dijo nada. Miró al hombre en la cama, a ese asesino, ese dragón, ese ser destrozado que acababa de ofrecerle la venganza en bandeja de plata. Podía marcharse en ese mismo instante, llevar las pruebas a las autoridades, ver cómo Sujin ardía junto con Miño, obtener justicia. Pero la justicia no le devolvería a su padre, no restauraría su reputación, no le devolvería esos 3 años robados y no impediría que los barcos fantasma siguieran extrayendo órganos de víctimas que tampoco tenían otra opción. No me voy, dijo Tracy finalmente. La expresión de Sujin no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Alivio, tal vez, o algo más peligroso. ¿Por qué?, preguntó. Porque tu tío planea convertir a las víctimas secuestradas en repuestos, y yo soy la única que puede demostrarlo. Tracy volvió a la cama. Este es el trato. Te ayudo a destruir a Miño. Te ayudo a detener a los barcos fantasma. Y cuando todo haya terminado, cuando hayamos quemado tu organización hasta los cimientos y nos hayamos asegurado de que nadie más resulte herido, te entregas. Sujin apretó la mandíbula. No puedo hacer eso. Entonces me iré. Si voy a la cárcel, el sindicato se desmoronará. 500 hombres perderán su medio de vida. Sus familias pasarán hambre. Las bandas rivales se instalarán y matarán a todos. Entonces encuentra una forma de protegerlos que no implique que tú sigas en el poder, dijo Tracy. Porque no voy a salvar a un jefe de la mafia solo para que pueda volver a dirigir el mundo del hampa. ¿Qué quieres que haga? ¿Convertirme en legítimo? Sujin se rió con amargura. No se puede abandonar esta vida así como así. Entonces no camines. Corre. Tracy se sentó en el borde de la cama. Tenemos pruebas de la traición de Miño. Tenemos pruebas del tráfico de órganos. Podemos entregárselas al FBI. Tú les das todo, toda la organización, todos los secretos sucios, y a cambio ellos te dan inmunidad y protección de testigos. ¿Quieres que me convierta en un soplón? Quiero que te conviertas en un ser humano. Sujin la miró como si le hubiera sugerido que se cortara el brazo. Piénsalo, insistió Tracy. Miño ya te ha traicionado. Planea desaparecer con miles de millones mientras tú te pudres en una prisión federal. El sindicato ya está muerto, solo que aún no lo sabes. Pero si controlas cómo cae, si eres tú quien lo derriba desde dentro, puedes salvar a los soldados. Consígueles acuerdos, inmunidad a cambio de cooperación, nuevas identidades. Nunca me perdonarían. Seguirían vivos para odiarte. Eso es más de lo que Minho planea dejarles. Sujin se quedó callado durante mucho tiempo. Tracy podía ver cómo pensaba, calculando probabilidades y resultados. Finalmente, la miró. Si hago esto, dijo lentamente, lo pierdo todo. Mi nombre, mi poder, mi identidad. Tú conservas tu vida y tu alma. ¿Crees que todavía tengo alguna de esas cosas? Tracy lo miró a los ojos. Creo que si no la tuvieras, no me habrías impedido huir. Algo en la expresión de Sujin se quebró. Extendió la mano y volvió a tomarla de ella. Esta vez, ella no se apartó. Necesito tiempo, dijo, para pensar, para planear. No podemos simplemente ir mañana al FBI y entregar al sindicato. Primero hay que ocuparse de Miño. ¿Cómo? Los barcos. Si podemos impedir que zarpen. Si podemos destruir toda la operación de órganos antes de que comience. Miño perderá sus $1,000 millones. Estará vulnerable, desesperado.
Entonces será cuando actuaremos. La mente de Tracy ya iba a toda velocidad. Los archivos mostraban que el primer barco tenía previsto zarpar de un muelle privado en Vancouver en 3 días. Si llegamos allí, podemos sabotearlo, concluyó Sujin. Destruir el equipo. Liberar a las víctimas que ya ha capturado. Eso es una locura. No tenemos recursos. No tenemos gente en la que podamos confiar. Solo estamos nosotras. La sonrisa de Sujin era afilada y oscura. Entonces será mejor que seamos suficientes. Tracy debería haber estado aterrorizada. Debería haberse marchado. Debería haber cogido ese portátil y haber corrido tan lejos y tan rápido como pudiera. En cambio, se sintió viva por primera vez en 3 años. De acuerdo, dijo. Detendremos los barcos y luego lo quemaremos todo. El pulgar de Sujin trazó círculos en el dorso de su mano. El contacto era hipnótico, peligroso. ¿Por qué haces esto realmente, Tracy? No se trata solo de justicia. No, admitió. Se trata de asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Tu tío está a punto de crear una industria de pesadillas. Alguien tiene que detenerlo. Y si fracasamos, moriremos. Pero al menos moriremos intentando hacer algo que importa. Sujin la acercó a él. No con fuerza, solo con una suave presión a la que ella podría haberse resistido. Pero no lo hizo. Se encontró sentada a su lado en la cama, con los hombros tocándose y las manos aún entrelazadas. «Eres extraordinaria», dijo él en voz baja. «¿Lo sabes?», preguntó Tracy sin aliento. «Yo soy una camarera con un ordenador portátil. Tú eres una superviviente que ve patrones que nadie más nota. Eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte a un jefe de la mafia en una habitación llena de asesinos. Eres lo suficientemente inteligente como para rastrear dinero a través de empresas ficticias en 6 horas. Eres lo suficientemente firme como para coser a un hombre que destruyó tu vida». La mano de Sujin se movió hacia su cara, con los dedos ligeros contra su mandíbula. «Eres extraordinaria, y lamento no haberlo visto hace 3 años». El apartamento parecía demasiado pequeño, el aire demasiado denso. Tracy podía sentir el calor del cuerpo de Sujin, oler el olor a cobre de la sangre mezclada con su colonia. Sus ojos eran oscuros y peligrosos y estaban llenos de cosas que ella no debería desear. «No», susurró. «¿No qué? No me mires así, como si fuera alguien a quien vale la pena salvar. Lo eres. No me conoces. Sé lo suficiente». Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula. «Sé que eres feroz y brillante y demasiado terca para rendirte. Sé que luchas por las personas que no pueden luchar por sí mismas. Sé que eres la primera persona en años que me ha mirado y ha visto más que al dragón». El corazón de Tracy latía con fuerza. Debería moverse, debería alejarse, debería recordar que este hombre había arruinado su vida, que era un asesino, que nada bueno podía salir de la corriente eléctrica que corría entre ellos. Pero no se movió. «Esto es una mala idea», dijo. «La peor», coincidió Sujin. Sus manos se deslizaron entre su cabello. «Pero dejé de tomar buenas decisiones en el momento en que te dejé hablar en esa sala de juntas». La besó. No fue un beso suave ni tierno. Fueron 3 años de rabia, dolor y supervivencia desesperada que se encontraron en el espacio entre sus bocas. Tracy apretó los puños sobre lo que quedaba de su camisa, atrayéndolo hacia ella incluso mientras su mente gritaba que aquello estaba mal. Sujin sabía a sangre, violencia y algo más oscuro que ella no quería nombrar. Una de sus manos se enredó en su cabello, mientras que la otra presionaba contra su espalda baja. Cada lugar que tocaban parecía arder. Tracy rompió el beso, jadeando. «No podemos hacer esto. Sé que estás herido. Lo sé. Te odio. Eso también lo sé». Sujin apoyó la frente contra la de ella. Su respiración era entrecortada. «Pero estás aquí, de todos modos». Tracy cerró los ojos. Podía sentir los latidos de su corazón contra sus palmas, rápidos, fuertes y reales. «Esto no cambia nada. Detendremos a tu tío, quemaremos el sindicato, tú te entregarás». «De acuerdo. Y después de eso habremos terminado. Tú seguirás tu camino. Yo seguiré el mío. Si eso es lo que quieres». Tracy se apartó lo suficiente para mirarlo. Sus ojos seguían siendo oscuros, seguían siendo peligrosos. Pero ahora había algo más allí, algo vulnerable y crudo que le hacía doler el pecho. «No se trata de lo que yo quiero», dijo ella. «Se trata de lo que es correcto». La sonrisa de Sujin era triste. «Entonces supongo que tendré que conformarme con estos 3 días». La besó de nuevo, esta vez con más suavidad,
Y Tracy se lo permitió porque en 3 días estarían muertos o libres. Y en ese momento, necesitaba sentir algo más que miedo. Cuando finalmente se separaron, Soo-jin estaba pálido y respiraba con dificultad. El esfuerzo había reabierto algo en su herida. Tracy vio sangre fresca filtrándose a través del vendaje. «Acuéstate», le ordenó. «Mandona, estás sangrando de nuevo». Soo-jin dejó que ella lo empujara contra las almohadas. Tracy agarró el botiquín de primeros auxilios y comenzó a vendar la herida. Sus manos estaban más firmes ahora. Sus movimientos eran clínicos. «Duerme un poco», dijo. «Tenemos 3 días para planear una misión imposible. Necesitarás fuerzas. ¿Y tú?» «Yo haré guardia». «Tracy, duerme, Soo-jin». Le agarró la muñeca una vez más. «Si esto sale mal, si no lo conseguimos, quiero que sepas que lo siento por todo. Por Stanford, por tu padre, por arrastrarte a esta guerra». Tracy tenía un nudo en la garganta. «Pido perdón», dijo él. «Y quiero que sepas», comenzó a decir. «Soma my mom», pero se detuvo. «Eres lo primero bueno que he hecho en 8 años». Tracy no supo qué responder, así que no dijo nada. Solo le apretó la mano una vez y se dio la vuelta. Pasó el resto de la noche sentada junto a la ventana, con el portátil abierto, planeando cómo destruir una flota fantasma y derribar un imperio mafioso con nada más que rabia y determinación. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. Los camiones de basura pasaban ruidosamente. Las luces de la calle parpadeaban. El sol salía detrás de densas nubes, tiñendo el mundo de gris y frío. Y Tracy Smith, la chica que lo había perdido todo, comenzó a trazar un plan que salvaría vidas o acabaría con la suya. Tracy no estaba segura de cuándo se había quedado dormida. En un momento estaba mirando los manifiestos de embarque en la pantalla del portátil y al siguiente se despertó sobresaltada por el sonido del teléfono de Soo-jin vibrando en la mesita de noche. La luz gris de la mañana se filtraba a través de las ventanas enrejadas. Le dolía el cuello por haber dormido en la silla. El portátil se había apagado en su regazo. El teléfono de Soo-jin volvió a vibrar. Él seguía dormido, con una respiración profunda y regular. El color había vuelto a su rostro. Cualquier infección que lo hubiera amenazado parecía haber retrocedido bajo el peso de los antibióticos y la pura obstinación. Tracy agarró el teléfono antes de que pudiera despertarlo. La pantalla mostraba 3 llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje de texto. «Tenemos que hablar. Dime dónde estás. Minho». A Tracy se le heló la sangre. Miró a Soo-jin, que seguía durmiendo. Se levantó en silencio y se llevó el teléfono al baño, cerrando la puerta antes de hacer alguna tontería. Se quedó mirando el mensaje. Minho pensaba que le estaba enviando un mensaje a Soo-jin, lo que significaba que Kwon aún no había informado. Lo que significaba que Minho no sabía que su sobrino estaba vivo, sangrando y escondido en un refugio con la mujer que había descubierto todo su plan. Era una oportunidad. Los dedos de Tracy se movieron antes de que su cerebro pudiera reaccionar. Escribió: «No puedo hablar. Herido. Necesito 24 horas». La respuesta llegó en segundos. «¿Cómo de grave?» Kwon se descuidó. «Yo me encargo». Una pausa. «¿Y la chica?» Tracy apretó la mandíbula. «Muerta». Otra pausa, esta más larga. Casi podía sentir a Minho calculando al otro lado, sopesando si creerlo. «Bien. El comprador de Vancouver exige el sello personal del dragón en la carga. Necesito que estés allí para autorizar la entrega o el trato se cancela. ¿Puedes hacerlo?» «Sí. No me decepciones, sobrino. Estamos demasiado cerca como para permitir que una camarera lo destruya todo». Tracy quería lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. En lugar de eso, respiró hondo y escribió: «Entendido». Borró la conversación, apagó el teléfono y volvió a la sala principal. Soo-jin tenía los ojos abiertos. La observaba desde la cama con una expresión que ella no podía descifrar. «¿Quién era?», preguntó. «Tu tío. Cree que estoy muerta». Soo-jin se incorporó lentamente, haciendo un gesto de dolor. «¿Qué le dijiste?» «Que estás herido, pero vivo, que necesitas 24 horas y que estarás disponible a tiempo para el envío a Vancouver». Tracy cruzó los brazos. Se lo creyó. Dijo algo sobre Kwon. No, lo que significa que o bien Kwon está muerto, o bien le da demasiada vergüenza informar de que no ha conseguido matarnos. Soo-jin se frotó la cara. «Kwon no está muerto. Le pegué fuerte, pero no tanto, lo que significa que se está escondiendo. Probablemente esté tratando de averiguar cómo explicarle a Minho que ha perdido.
Entonces, tenemos una oportunidad, dijo Tracy. Quizás 48 horas antes de que Minho se dé cuenta de que algo va mal. Tenemos que aprovecharla. De acuerdo. Sujin bajó las piernas de la cama y se puso de pie. El movimiento le hizo palidecer, pero se mantuvo erguido. Tenemos que llegar a Vancouver. Explora el muelle. Averigua a qué nos enfrentamos. Apenas puedes mantenerte en pie. He luchado en peores condiciones. Eso no es reconfortante. Sujin sonrió con tristeza. No pretende serlo. Se dirigió a la cocina y empezó a sacar cosas de los armarios. Barritas proteicas, botellas de agua, un botiquín de primeros auxilios. Necesitamos suministros, dinero, armas. Yo puedo conseguir dinero, dijo Tracy. Todavía tengo acceso a las copias de seguridad en la nube. Si encuentro una de las cuentas offshore de Minho, tendrás que romper la seguridad que tú misma creaste. Yo la creé. Sé dónde están los puntos débiles. Sujin la miró con algo parecido a la admiración. Estás sugiriendo que robemos a mi tío para financiar la operación para destruirlo. Poético, ¿no? Es perfecto. Sujin le lanzó una barra de proteínas. Come y luego muéstrame lo que tienes. Durante las siguientes 2 horas, Tracy le mostró a Sujin todo lo que había encontrado en los archivos del sindicato. Las empresas ficticias, los barcos fantasma, el muelle de Vancouver que Minho había alquilado con un nombre de empresa falso, los compradores alineados en 3 continentes, todos esperando sus envíos de órganos robados. Sujin escuchó en silencio, con una expresión cada vez más sombría a medida que se revelaban los datos. ¿Cuántas víctimas?, preguntó finalmente. Tracy abrió una hoja de cálculo. Según la capacidad criogénica del primer barco, están equipados para manejar 40 cuerpos a la vez, pero los archivos hacen referencia a un inventario renovable. Creo. Se detuvo y tragó saliva. Creo que planea secuestrar gente continuamente. No se trata de un solo envío. Es una operación en curso. Sujin apretó los puños. Está construyendo una fábrica. Sí. ¿Y los compradores? ¿Quiénes son? Hospitales privados en países con leyes de trasplantes laxas. Multimillonarios dispuestos a pagar un sobreprecio por órganos sin la lista de espera. Algunos contratos militares que no entiendo. La voz de Tracy temblaba. Sujin, esto es más grande de lo que pensábamos. Si no detenemos la primera nave, enviará otra. Tenemos que destruir toda la red. Entonces destruyamos la red. Sujin se colocó detrás de ella, mirando por encima de su hombro la pantalla del portátil. Su presencia era cálida y sólida. ¿Puedes acceder a sus cuentas? Dame una hora. Tienes 30 minutos. Tenemos que actuar antes de que alguien rastree nuestra ubicación. Los dedos de Tracy volaban sobre el teclado. Conocía la seguridad de Minho porque había estudiado sistemas como ese en Stanford. Contraseñas de puerta trasera, anulaciones de administrador. El tipo de vulnerabilidades que solo existían porque las personas que construían los sistemas nunca imaginaron que alguien con sus habilidades específicas intentaría entrar. 28 minutos después, había entrado. Dios mío, susurró. Sujin se inclinó hacia ella. ¿Qué? Tu tío tiene 43 cuentas en paraísos fiscales en 7 países. Activos líquidos totales. La voz de Tracy se quebró. 2.100 millones de dólares. El silencio en el apartamento era absoluto. Eso no es solo dinero del sindicato, dijo Sujin finalmente. Es todo. Todos los activos que mi padre acumuló. Cada dólar que hemos ganado en 30 años, él lo ha estado robando todo. Y te iba a dejar cargar con la culpa de sus delitos mientras él desaparecía con todo. Tracy lo miró. ¿Cuánto necesitas? ¿Para qué? Para todo. Sobornos, transporte, armas, lo que sea necesario para detenerlo. La sonrisa de Sujin era sombría. Toma 1 millón, eso lo enfadará, y tendremos más que suficiente. Tracy hizo una transferencia a una cuenta que le proporcionó Sujin. $1 millón sacado de las mismas empresas ficticias que Minho había utilizado para ocultar su robo. Le llevaría horas darse cuenta, tal vez días. Para entonces ya se habrían ido. Hecho, dijo Tracy. Sujin le puso la mano en el hombro. Eres aterradora. ¿Lo sabes? Me lo han dicho. Bien, vamos a necesitar que seas aterradora. Se alejó y empezó a reunir los suministros. Lávate. Salimos en 20 minutos. Tracy se miró. Todavía llevaba el mismo uniforme de ayer. Un chaleco negro de poliéster sobre una camisa blanca abotonada. Ambos ahora manchados de sangre y suciedad. Su cabello era un desastre.
Probablemente olía a miedo y agotamiento. Cogió una muda de ropa de una bolsa que le proporcionó Sujin. Vaqueros negros, un suéter oscuro, botas que realmente le quedaban bien. El baño era pequeño, pero la ducha tenía agua caliente. Tracy se metió bajo el chorro y dejó que el agua lavara la sangre, el sudor y la sensación de las manos de Daquan en su garganta. Cuando salió, Sujin llevaba un equipo táctico oscuro. Parecía otra persona. Ya no era el ejecutivo con traje caro, sino alguien más duro, peligroso. El dragón completamente despierto. Había colocado armas sobre la cama. 2 pistolas, cuchillos, un chaleco táctico. ¿Sabes cómo usar esto?, le preguntó. Nunca he tenido un arma en las manos. Entonces estás a punto de aprender. Sujin cogió una de las pistolas y comprobó la recámara. Es una Glock 19, 15 balas. Sencilla, fiable, apunta y dispara. Le enseñó lo básico: seguridad, cómo sujetarla, cómo apuntar. A Tracy le temblaban las manos la primera vez que sujetó el arma. Era más pesada de lo que esperaba, fría y letal. No puedo hacerlo, dijo. Sí que puedes. Sujin le cubrió las manos con las suyas y le ajustó el agarre. La primera regla: no aprietes el gatillo a menos que estés lista para matar. No es una amenaza, es una promesa. ¿Lo entiendes? Tracy asintió. La segunda regla: si aprietas el gatillo, no lo dudes. La duda te matará. Su aliento era cálido contra su oído. ¿Puedes hacerlo? Si se trata de ti o de otra persona, ¿puedes apretar el gatillo? Tracy pensó en su padre, en las víctimas que esperaban ser cosechadas, en los ojos vacíos de Quan cuando le apuntó con su arma a la cara. Sí, dijo. Bien. Cargaron las armas en una bolsa de lona junto con el portátil, los archivos y el botiquín de primeros auxilios. Sujin se colocó el chaleco táctico y lo ocultó bajo una chaqueta. Tracy se metió la pistola en la cintura de los vaqueros, oculta por el jersey. Sujin metió la mano bajo una tabla suelta del suelo debajo de la cama y sacó una bolsa impermeable. ¿Pasaportes?, dijo, lanzándoselos. Identidades de emergencia que guardé aquí hace años. Los necesitaremos para cruzar la frontera. ¿Listo?, preguntó Sujin. No, esa es la respuesta correcta. Abrió la puerta del apartamento y echó un vistazo al pasillo. Despejado. Quédate cerca de mí. Si pasa algo, cualquier cosa, corre. No mires atrás. No intentes ayudar. Solo corre. No te voy a dejar. Sujin se volvió para mirarla. Algo se movió en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O gratitud. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Por un momento se limitó a mirarla. Luego la atrajo hacia él y la besó con fuerza. Fue un beso desesperado y feroz. Una promesa y un adiós al mismo tiempo. Cuando se apartó, su voz era áspera. Si sobrevivimos a esto, recuérdame que te pida salir contigo como es debido. La risa de Tracy era temblorosa. Si sobrevivimos a esto, nos apuntaré a terapia a los dos. Trato hecho. Llegaron al Tahoe sin incidentes. Esta vez condujo Sujin, con las manos firmes en el volante a pesar de la herida en el costado. Se dirigieron al norte, hacia la frontera canadiense, hacia Vancouver y el muelle donde esperaba el primer barco fantasma de Minho. La ciudad quedó atrás. Los suburbios dieron paso al bosque. Volvió a llover, una suave llovizna que hacía que el mundo pareciera una acuarela y se viera borroso. Tracy sacó el portátil y empezó a revisar el plano de los muelles de Vancouver. Cámaras de seguridad, turnos de guardia, puntos de entrada. Construyó un mapa mental del lugar, buscando puntos débiles. Ahí, dijo, señalando una entrada de servicio en el lado sur. La cámara no la ve durante 30 segundos en cada turno. Si calculamos bien el tiempo, podemos entrar sin que nos vean. Y una vez dentro, encontramos el barco. Colocamos los explosivos. Salimos antes de que nadie se dé cuenta de que hemos estado allí. Lo haces parecer sencillo. No lo es, pero es la mejor oportunidad que tenemos. Sujin apretó las manos sobre el volante. Tracy, si esto sale mal, si nos pillan, no solo nos matarán, lo harán lentamente, dolorosamente. Tienes que estar preparada para eso. Lo sé. ¿Y tú? Porque aún hay tiempo para echarse atrás. Puedo dejarte en la frontera, darte dinero suficiente para desaparecer. Podrías empezar de nuevo en algún lugar seguro. Tracy lo miró de verdad. Vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se ponían blancos sobre el volante. Le estaba dando una salida. Incluso ahora,
sangrando y perseguido. Intentaba protegerla. No voy a echarme atrás, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Porque alguien tiene que detener a tu tío. Y al parecer somos los únicos lo suficientemente estúpidos como para intentarlo. La risa de Sujin fue áspera. ¿Estúpidos o valientes? Todavía no estoy seguro de cuál de las dos cosas. Quizás ambas. Condujeron en silencio durante un rato. La lluvia arreció. Los limpiaparabrisas golpeaban con un ritmo constante contra el parabrisas. Mi padre solía decir que el honor en nuestro mundo era un lujo que la mayoría de los hombres no podían permitirse. Dijo Sujin finalmente. Decía que sobrevivir significaba hacer lo que fuera necesario, sin importar lo sucio que fuera. Le creí durante mucho tiempo. ¿Qué te hizo cambiar? Sujin la miró. Estás arriesgándolo todo para salvar a gente que nunca conocerás. No hay ningún beneficio en ello, ninguna ventaja. Simplemente lo hizo. Era lo correcto. Había olvidado que eso era posible. Tracy tenía un nudo en la garganta. No me conviertas en una santa. Lo hago porque estoy enfadada. Porque quiero que tu tío pague por lo que me hizo y por lo que planea hacer a otros. Eso no es noble. Es venganza. Venganza que salva vidas, replicó Sujin. Me vale. Cruzar la frontera fue más fácil de lo que Tracy esperaba. Sujin tenía pasaportes falsos para ambos, suficientemente buenos para pasar un control superficial. Cruzaron a Canadá como Michael Park y Emily Cole, una pareja casada en un viaje de fin de semana a Vancouver. La ciudad apareció a través de la lluvia como una visión. Torres de cristal, montañas verdes, el puerto extendiéndose bajo puentes y nubes, hermoso y mortal. Sujin los llevó a un hotel cerca de la costa. Nada lujoso, pero limpio y anónimo. Se registraron, dejaron las maletas y enseguida empezaron a planear. El muelle estaba a 1 hora al sur de la ciudad, enclavado en una zona industrial que la oficina de turismo fingía que no existía. Tracy abrió las imágenes de satélite en el portátil mientras Sujin limpiaba y cargaba las armas. El barco se llama Pacific Dawn, dijo Tracy. Registrado en Liberia, tripulación de 2 personas, pero la mitad de ellas probablemente sean gente de Minho. Está previsto que zarpe en... Miró su reloj. 53 horas, así que iremos esta noche. ¿Esta noche? La voz de Tracy se quebró. Acabamos de llegar. Ni siquiera hemos explorado el lugar. No tenemos tiempo para explorar. Cada hora que esperamos es otra hora más. Minho tiene que darse cuenta de que algo va mal. Sujin dejó el arma que estaba limpiando. Iremos esta noche. Destruiremos el barco. Salimos y, si ya hay víctimas a bordo, las liberamos primero. El rostro de Sujin se endureció. Tracy asintió. Sus manos volvían a temblar. Pero esta vez no era por miedo. Era por la adrenalina, la determinación y la certeza eléctrica de que estaban a punto de hacer algo imposible. De acuerdo, dijo. Esa noche el muelle olía a gasóleo y a pescado podrido. Tracy se agachó junto a Sujin en las sombras entre 2 contenedores de transporte, con la lluvia empapándole la ropa. Era la 1:00 de la madrugada. El complejo industrial estaba casi a oscuras. Solo unas pocas luces de seguridad proyectaban charcos amarillos sobre el hormigón mojado. El Pacific Dawn estaba amarrado en el muelle más alejado, enorme y oscuro. Las luces brillaban detrás de las portillas. Tracy podía ver movimiento en la cubierta. Quizás guardias o tripulación preparándose para la salida. ¿Ves las cámaras?, susurró Sujin. Tracy siguió el dedo que señalaba. 3 cámaras cubrían el acceso al muelle. Sí, giran en un ciclo de 30 segundos. Cuando la cámara del medio se aleja de la puerta, tenemos 20 segundos para pasar. 20 segundos. Genial. Es tiempo de sobra. La voz de Tracy resumaba sarcasmo. La mano de Sujin encontró la de ella en la oscuridad. La apretó una vez. Quédate cerca. Muévete rápido. No pienses. No pienses. Entendido. Muy útil, a pesar de todo. Sujin sonrió. Esperaron. La lluvia cubría el sonido de su respiración. Los latidos del corazón de Tracy. Ella contaba los segundos en su cabeza, siguiendo el ritmo de la rotación de la cámara. La mano de Sujin se apretó sobre la suya. Entonces echaron a correr. 20 segundos para cruzar 50 metros de terreno abierto. Las botas de Tracy golpeaban el hormigón mojado. La bolsa de lona con los explosivos rebotaba contra la espalda de Sujin. La valla se alzaba ante ellos. Una valla metálica con alambre de púas en la parte superior. Sujin la alcanzó primero y empezó a trepar. Tracy estaba justo detrás de él.
buscando puntos de apoyo con las manos y tirando de sí misma para subir. El alambre de púas de la parte superior se enganchó en su chaqueta. Se liberó, sintió cómo se rasgaba la tela y siguió avanzando. Saltaron al otro lado justo cuando la cámara volvía a girar. Tracy se apoyó contra la valla, jadeando. Sujin la empujó hacia las sombras entre dos edificios. ¿Estás bien?, le preguntó entre jadeos. Bien, genial. Me encanta allanar moradas. Lo estás haciendo muy bien. Se dirigieron hacia el muelle. El Pacific Dawn era aún más grande de cerca, un buque de carga reconvertido para fines más oscuros. Tracy podía ver las modificaciones. Unidades de refrigeración adicionales atornilladas a la cubierta, puertas reforzadas en las bodegas. No era un barco para transportar mercancías. Era una prisión móvil. Sujin los condujo a una escalera de servicio en el muelle. Subieron hasta el nivel de la cubierta. Dos guardias estaban de pie en la pasarela fumando y hablando en voz baja. ¿Puedes pasar por delante de ellos?, susurró Tracy. Sujin sacó un cuchillo de su cinturón. Quédate aquí. Espera. Pero él ya se le estaba moviendo, silencioso como el humo. Tracy lo vio cruzar la cubierta, agachándose y utilizando los contenedores como cobertura. Se movía como si la violencia tuviera forma, y él era esa forma. Uno de los guardias se giró. Sujin se abalanzó sobre él antes de que pudiera gritar. Le tapó la boca con la mano y le puso el cuchillo en la garganta. Hubo un breve forcejeo. El guardia se quedó flácido. El segundo guardia buscó su radio. Sujin lanzó el cuchillo. Le dio al guardia en el hombro. Cayó al suelo con fuerza. Sujin le hizo señas a Tracy para que avanzara. Ella corrió por la pasarela, con el corazón en un puño. De cerca, los guardias eran jóvenes, apenas mayores que ella. Sujin los había atado y amordazado, dejándolos respirar. La bodega, dijo Sujin, señalando una puerta. Ahí es donde guardaban a las víctimas. Tracy lo siguió por un estrecho pasillo. El barco crujía y gemía a su alrededor. El agua chapoteaba contra el casco. Todo olía a metal y miedo. La puerta de la bodega estaba cerrada con llave. Sujin sacó un pequeño dispositivo y lo conectó a la cerradura electrónica. Segundos después, sonó un pitido. La cerradura se abrió. A Tracy se le cortó la respiración. Dentro había jaulas, 20 de ellas alineadas en filas, y en esas jaulas, personas, mujeres en su mayoría, algunos hombres, todos delgados, aterrorizados, sucios. Miraron a Tracy y a Sujin con ojos que habían perdido la esperanza. «Dios mío», susurró Tracy. Sujin ya se estaba moviendo, sacando unas tenazas de la mochila. «Sácalos. Yo pondré las cargas». Tracy corrió hacia la primera jaula. Una joven la miraba a través de los barrotes. No podía tener más de 17 años. «No pasa nada», dijo Tracy con voz temblorosa. «Vamos a sacarte de ahí». La mujer no respondió. Quizás por la conmoción o por la incredulidad de que el rescate fuera real, Tracy cortó el candado. La puerta de la jaula se abrió. «¿Puedes caminar?». La mujer asintió lentamente y luego me ayudó a liberar a los demás. Durante los siguientes 10 minutos, Tracy y las víctimas liberadas trabajaron para abrir todas las jaulas. Sujin se movió por la bodega, colocando cargas en puntos estructurales clave. Pequeños explosivos precisos que destriparían el barco sin causar víctimas en la zona. «¿Cuántos?», preguntó Sujin. «38», dijo Tracy. Su voz estaba entumecida. Iba a cosechar a 38 personas. El rostro de Sujin estaba tallado en piedra. Ya no. Llevaron a las víctimas a cubierta. La mayoría apenas podía caminar. Habían pasado hambre, habían sido golpeadas y mantenidas en la oscuridad. La rabia de Tracy ardía con tanta fuerza que podría carbonizar huesos. «Necesitamos transporte», le dijo a Sujin. «Hay un autobús de transporte para la tripulación en el aparcamiento que se utiliza para trasladar a los trabajadores del muelle. Las llaves deben estar en la caseta del guardia». Tracy corrió. Encontró las llaves justo donde le había dicho Sujin. El autobús era viejo, pero funcionaba. Condujo hasta el muelle y, junto con Sujin, subió a las víctimas al interior. 38 personas que deberían haber muerto, pero no lo hicieron. 38 vidas salvadas. «Vamos», le dijo Sujin. «Llévalos al hospital. Diles que han sido víctimas de tráfico ilegal. Da nombres falsos. No menciones mi nombre». «¿Y tú qué harás?». «Tengo que asegurarme de que este barco nunca zarpe». Tracy agarró su chaqueta. «Tú coloca los explosivos». «Vamos». «Todavía no». Sujin sacó algo de su bolsillo. «Un teléfono. Primero tengo que hacer una llamada».
¿A quién? A mi tío. Tracy se quedó helada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero que sepa quién ha destruido su operación. La sonrisa de Sujin era afilada como el cristal roto. Quiero que sepa que estoy viva y quiero que sepa que ya ha perdido. Eso es una locura. Enviará a todo el mundo. Que lo haga. Sujin le acarició la cara con las manos. Pon a esa gente a salvo, Tracy. Eso es lo que importa. Tú importas. No, dijo él en voz baja. Yo no. Pero tú sí. Y ellos también. Así que conduce. La besó una vez con fuerza y desesperación. Luego la empujó hacia el autobús. La mano de Tracy temblaba sobre el volante. Miró atrás una vez. Sujin estaba de pie en la cubierta del Pacific Dawn, con el teléfono en la oreja, como un rey que observa su reino por última vez antes de reducirlo a cenizas. Ella condujo. Detrás de ella oyó la explosión. El hospital era un caos. Tracy se detuvo en la entrada de urgencias y empezó a sacar a las víctimas del autobús. El personal médico se agolpaba, haciéndole preguntas que ella no podía responder, llevando a la gente en camillas, llamando a los equipos de traumatología. Un policía agarró a Tracy por el brazo. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido toda esta gente? Tráfico ilegal, dijo Tracy. La palabra le sonó como cristal en la boca. Un barco en los muelles industriales. Iban a ser... Se detuvo. Necesitan ayuda, por favor. ¿Y tú quién eres? Nadie. Tracy se soltó. No soy nadie. Corrió de vuelta al autobús, de vuelta a los muelles. Tenía que encontrar a Sujin. Tenía que asegurarse de que había bajado del barco antes de que la segunda explosión iluminara el cielo nocturno. Tracy pisó el freno. A través de la lluvia podía ver las llamas. El amanecer del Pacífico ardía, se hundía, moría. El humo negro se elevaba hacia las nubes. No, respiró Tracy. No, no. Oh, oh no, oh, ay. Condujo más rápido. Cuando llegó, el complejo industrial estaba repleto de vehículos de emergencia, camiones de bomberos, policía, ambulancias. Tracy aparcó el autobús a una manzana de distancia y se acercó a pie. No puede entrar ahí. Un bombero le dijo, mi hermano trabajaba en ese barco. Por favor, necesito saber si ha salido. El bombero tenía el rostro sombrío. Aún no hemos encontrado a nadie. El barco se hundió rápidamente. Las piernas de Tracy se doblaron. Se sentó con fuerza en el pavimento mojado y se quedó mirando las llamas. Estaba muerto. Sujin estaba muerto. Ella se había marchado y él había volado el barco con él dentro porque eso es lo que hacían los dragones. Quemaban sus reinos antes que dejar que se los arrebataran. Señora, el bombero se agachó a su lado. ¿Está herida? No. La voz de Tracy sonaba lejana. Estoy bien. No estaba bien. Nunca volvería a estar bien. Una mano le tocó el hombro. Tracy levantó la vista. Sujin estaba allí, empapado, cubierto de hollín y sangre, pero vivo. ¡Qué dramático!, Tracy susurró. No salté, dijo él, haciendo una mueca de dolor mientras se sujetaba el costado. Dejé caer uno de los botes salvavidas de emergencia por la popa antes de la explosión. Lo dejé a la deriva hasta que llegué al muelle. Tracy se abalanzó sobre él. No le importaba que estuvieran en público. No le importaban las miradas de los bomberos. No le importaba nada excepto el calor sólido de su cuerpo y el latido constante de su corazón. Pensé que estabas muerto, dijo contra su pecho. Todavía no. Los brazos de Sujin la abrazaron con fuerza. Pero tenemos que irnos. Mi tío sabe que estoy vivo. Enviará a gente. Déjalo. Ya he terminado de huir. Tracy, no. Ella se apartó para mirarlo. Hemos salvado a 38 personas esta noche. Hemos destruido su barco. Le hemos costado miles de millones. Ahora lo terminamos. Sujin la miró fijamente. Luego empezó a reír. Era un sonido áspero, incrédulo. Estás loca. Estoy inspirado. Tracy le agarró la mano. Dijiste que tu tío quería que estuvieras visible para el envío de Vancouver. Bueno, estás visible y estás enfadado. ¿Qué es lo único que le haría estar tan desesperado como para cometer un error? La comprensión se reflejó en los ojos de Sujin. Si cree que voy a ir directamente a por él. Exacto. Le hacemos creer que estás planeando un ataque total contra la sede del sindicato. Reunirá a todo el mundo para defenderse. Y mientras te está mirando, tú activas el interruptor de apagado, concluyó Sujin. Lo mismo que hiciste en la cabaña. Destruir toda su red desde dentro. Pero esta vez no huimos después. Entramos en el FBI con todas las pruebas que tenemos.
Les entregamos a tu tío, al sindicato y toda la operación de tráfico. También me arrestarán a mí, solo si no llegas a un acuerdo primero. La mente de Tracy iba a toda velocidad. Les das todo: nombres, ubicaciones, cuentas bancarias. A cambio, te dan inmunidad y protección de testigos. Tus soldados obtienen el mismo trato si cooperan. Todos tendrán una segunda oportunidad, excepto Minho. Sujin se quedó callado durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. De acuerdo, quemémoslo todo. Pasaron las siguientes 12 horas planificando. De vuelta en el hotel, Tracy construyó el interruptor de apagado mientras Sujin hacía llamadas. Se puso en contacto con soldados en los que confiaba, hombres que habían servido bajo las órdenes de su padre y que recordaban cuando el sindicato tenía códigos de honor. Les ofreció una opción: quedarse y morir con Minho, o cambiar de bando y vivir. La mayoría eligió cambiar de bando. A medianoche tenían a 20 hombres listos para testificar. Al amanecer, el interruptor de apagado de Tracy estaba listo. Un virus que corrompería todas las bases de datos, borraría todos los registros financieros y destruiría toda la infraestructura digital del sindicato Hanul. «Está listo», dijo Tracy. Sujin miró la pantalla del portátil y luego la miró a ella. «Una vez que lo ejecutes, no habrá vuelta atrás. Conozco el sindicato que construyó mi padre. Todo por lo que trabajó desaparecerá. Tu padre construyó un imperio criminal», dijo Tracy con suavidad. «Quizás sea hora de construir algo mejor». Sujin asintió lentamente. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada más. «Tío», dijo cuando Minho respondió, «tenemos que hablar». La sede del sindicato Hanu era una torre de cristal en el centro de Seattle. 40 pisos de negocios legítimos, construidos sobre cimientos de sangre. Tracy y Sujin atravesaron el vestíbulo al mediodía, rodeadas por 20 antiguos soldados que habían elegido la redención en lugar de la lealtad. Tomaron el ascensor hasta la última planta, donde les esperaba la oficina de Minho. El ascensor estaba en silencio. Tracy tenía la mano sobre la pistola que llevaba en la chaqueta. El rostro de Sujin era como una piedra tallada. «No tienes por qué hacer esto», dijo en voz baja. «Sí, tengo que hacerlo». Las puertas se abrieron. La oficina de Minho ocupaba toda la planta 40. Las ventanas, que iban del suelo al techo, mostraban la ciudad extendiéndose a sus pies. La lluvia azotaba los cristales. El hombre estaba sentado detrás de un escritorio hecho de una sola pieza de mármol y sonreía. «Sobrino», dijo Minho, «sabía que vendrías». La sala estaba llena de guardias, al menos 30, todos armados, todos leales a Minho. De repente, los 20 soldados de Tracy parecían muy pocos. «Déjalos ir», dijo Sujin. Su voz era tranquila. «Esto es entre nosotros». «¿Lo es?» Minho se puso de pie. Era mayor que Sujin, tenía el pelo plateado, pero se movía con la misma gracia depredadora. «Porque me parece que se trata de una camarera que no supo ocuparse de sus propios asuntos». Sus ojos se posaron en Tracy, ojos fríos, vacíos, de asesino. «Se supone que estás muerta», dijo Minho. «Soy difícil de matar», respondió Tracy. «Ya lo veremos». Minho asintió a sus guardias. Estos levantaron sus armas. «Espera». Sujin dio un paso adelante. «Tengo un trato para ti. Te escucho. Deja que Tracy y mis hombres salgan de aquí. Tú y yo resolveremos esto uno a uno. Si gano, el sindicato es mío. Si ganas tú», Sujin se encogió de hombros. «Ibas a matarme de todos modos». Minho se rió. «¿Por qué iba a aceptar eso cuando tengo 30 pistolas apuntando a tu cabeza?» Porque Sujin dijo, «Mis hombres han pasado la última hora colocando C4 en todos los pilares de este edificio mientras subíamos aquí. Si me matas, matarás a todos, incluido tú mismo». La sala quedó en silencio. «Estás fanfarroneando», dijo Minho. «¿Lo estoy?» Sujin sacó un detonador. «Aprendí de los mejores, tío. Tú me enseñaste que si vas a perder, te llevas a tus enemigos contigo». Minho palideció. Miró a sus guardias, a Sujin y al detonador. «No lo harías», dijo. «No matarías a tus propios hombres. Los hombres de esta sala te eligieron a ti por encima del honor», dijo Sujin en voz baja. «Sabían lo de la extracción de órganos. Sabían lo del tráfico. Eligieron seguir a un monstruo. Así que sí, tío, lo haría». El corazón de Tracy latía con fuerza. No sabía si Sujin estaba fanfarroneando o no. Esperaba que fuera así, rezaba para que fuera así, pero la mirada en sus ojos decía que tal vez no fuera así.
Sin embargo, Sujin continuó. Estoy dispuesto a ofrecer clemencia. Confiesa ante los agentes federales que esperan en el vestíbulo. Cuéntales todo. El tráfico, la extracción de órganos, el blanqueo de dinero. Implica solo a ti mismo. A cambio, no detonaré este edificio. Y mis hombres tendrán una opción. Confesar y cooperar o hundirse contigo. Minho permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se echó a reír. Era un sonido desagradable, lleno de amargura y rabia. ¿Crees que has ganado?, dijo. ¿Crees que por haber destruido una nave y salvado a algunas víctimas, ahora eres un héroe? Pero sigues siendo mi sobrino, sigues siendo un asesino, sigues siendo el dragón. Cambiar de bando no cambia lo que eres. Quizás no, admitió Sujin, pero cambia lo que voy a hacer a continuación. Miró a Tracy. Ella lo entendió inmediatamente. Sacó el portátil, lo abrió y activó el interruptor de apagado. El efecto fue instantáneo. Todos los ordenadores del edificio comenzaron a apagarse. Las bases de datos financieras se corrompieron. Los archivos cifrados se borraron. Toda la infraestructura digital del sindicato Hanal se derrumbó en segundos. El rostro de Minho pasó de pálido a morado. ¿Qué has hecho? Lo has destruido todo. Tracy dijo. Todas las cuentas, todos los registros, todas las pruebas que podrías haber utilizado para reconstruirlo, se han perdido. Tú. Minho se abalanzó sobre ella. Sujin fue más rápido. Agarró a su tío en pleno movimiento y lo tiró al suelo. Lucharon, rodando por el suelo de mármol. Minho era mayor, pero cruel, luchando con la fuerza desesperada de un hombre que lo había perdido todo. Sujin le agarró a Minho por el cuello. Se acabó, tío, nunca. El ascensor sonó. Los agentes federales entraron en la habitación, 20 de ellos, con chalecos marcados con las siglas FBI y armas desenfundadas. Todo el mundo al suelo. Los guardias soltaron sus armas. Sujin soltó a Minho y levantó las manos. Tracy dejó el portátil y hizo lo mismo. Un agente se acercó a Sujin. Song Sujin, sí. Tenemos una orden de arresto contra usted por cargos de... Sé cuáles son los cargos, le interrumpió Sujin. Y estoy aquí para llegar a un acuerdo. Les daré todo, toda la organización, todos los nombres, todas las operaciones, todo el dinero sucio. A cambio quiero inmunidad y protección de testigos para mí y para todos los que cooperen. La agente principal, una mujer con cabello gris acero y ojos penetrantes, lo estudió. Es una oferta increíble. Es un caso increíble. Tráfico, extracción de órganos, lavado de dinero en 7 países, y puedo darles todo eso. Sujin señaló a Minho, que seguía en el suelo, empezando por el hombre que planeaba extraer órganos de víctimas secuestradas y venderlos en todo el mundo. Minho escupió sangre. Eres un traidor. No, dijo Sujin en voz baja. He terminado. Los agentes arrestaron primero a Minho, luego a Sujin, y por último, a los guardias que habían permanecido impasibles mientras encerraban a personas inocentes. Tracy se quedó junto a la ventana observando la ciudad. Por fin había dejado de llover. La luz del sol atravesaba las nubes, tiñendo de dorado las calles mojadas. Un agente se acercó a ella. Tracy Smith. Sí, vamos a necesitar su declaración. Tengo más que eso. Tracy cogió el portátil. He quemado sus servidores, pero conservé una copia de seguridad aislada en este disco. Contiene todos los registros financieros, todos los correos electrónicos, todas las pruebas que necesitarán para procesar no solo a Minho, sino también a sus compradores, sus cómplices, toda su red. Los agentes levantaron las cejas. Cooperará con una condición. Las personas que salvamos del Pacific Dawn obtendrán la condición de víctimas, identidad protegida, atención médica, todo lo que necesiten para reconstruir sus vidas. Hecho. Tracy asintió. Miró a Sujin. Estaba esposado, rodeado de agentes, pero sus ojos estaban fijos en ella. Ella articuló con los labios. Gracias. Él sonrió. Una sonrisa real. La primera sonrisa verdaderamente genuina que ella había visto. Luego se lo llevaron. 6 meses después, Tracy entró en un centro federal de visitas en Oregón. Había estado allí antes, 2 veces al mes desde que terminó el juicio, desde que Minho fue condenado a cadena perpetua y Sujin obtuvo inmunidad y protección de testigos a cambio de testificar contra todos. La organización Hanal Syndicate había desaparecido. Se había procesado a 37 miembros, se había rescatado a cientos de víctimas
y se habían incautado miles de millones en activos. Y Tracy Smith, antigua estudiante de Stanford y antigua camarera, trabajaba ahora para la División de Delitos Financieros del FBI, persiguiendo operaciones de tráfico. Había encontrado su propósito entre las cenizas. La sala de visitas era escasa. Una mesa, 2 sillas, un guardia en la esquina. Sujan entró por el otro lado. Ahora vestía ropa de civil, sin tatuajes visibles. Su cabello era diferente, más corto, más claro. Le habían cambiado todo para el programa de protección, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Tracy, dijo él. Michael. Ella utilizó su nuevo nombre, el que le había dado el gobierno, el que le daba una segunda oportunidad. Se sentaron uno frente al otro. Las reglas prohibían el contacto físico, así que se limitaron a mirarse. ¿Qué tal el nuevo trabajo?, preguntó Sujan. Bien, el mes pasado cerramos 3 operaciones. Salvamos a 42 personas. Estás marcando la diferencia. Nosotros marcamos la diferencia. Tracy se inclinó hacia adelante. No habría podido hacer nada de esto sin ti. Salvaste 38 vidas antes de conocerme. Yo las salvé con la información a la que me diste acceso con dinero. Me ayudaste a robar. Con valentía paraste y volviste a empezar. Lo hicimos juntos. La sonrisa de Sujan era triste. Me alegro de que hayas venido. Siempre vendré. Hablaron durante 1 hora de nada y de todo, de su trabajo, de su nueva vida en un pequeño pueblo de Montana donde nadie sabía quién había sido, de la terapia a la que ambos asistían, de la curación. Cuando el guardia dijo que se había acabado el tiempo, Tracy se levantó lentamente. ¿A la misma hora el mes que viene?, preguntó. Estaré aquí. Tracy se dio la vuelta para marcharse. Entonces se detuvo. Sujan, Michael, Spratt. Él se volvió. Cuando todo esto haya terminado, cuando seas realmente libre y yo haya terminado lo que empezamos, Tracy respiró hondo. Me debes una cita, una de verdad, no en una prisión, no a través de un cristal. La sonrisa de Sujan podría haber iluminado el mundo. ¿Es una promesa? Es un hecho. Y sabes que soy buena con los hechos. Entonces contaré los días. Tracy salió de las instalaciones y se adentró en el sol de Oregón. El cielo era increíblemente azul. El aire sabía a pino y a posibilidades. Sacó su teléfono y revisó su correo electrónico. 3 nuevos casos esperaban su atención. 3 oportunidades más para salvar vidas. Tracy Smith, la chica que lo había perdido todo, había encontrado la manera de construir algo mejor a partir de las ruinas. Y en un pequeño pueblo de Montana, un hombre que había sido un dragón estaba aprendiendo a ser humano. La guerra había terminado. La curación había comenzado. Y en algún momento del futuro, cuando el mundo los hubiera perdonado a ambos, habría una cita. Tracy sonrió y comenzó a caminar hacia lo que fuera que viniera después. Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no era solo un romance. Era una revolución. Esto es lo que pasa cuando la chica invisible se convierte en lo único que un señor de la guerra puede ver. Cuando te quiero significa quemar un imperio de $1,000 millones solo para cumplir una promesa. Dale a me gusta si el valor de Tracy y el sacrificio de Sujan te han dejado sin aliento. Suscríbete porque necesitas más historias en las que los desvalidos se llevan la corona. Y deja un comentario diciéndome, ¿habrías apretado el gatillo? Porque en este mundo, el amor no es seguro, es supervivencia. Y cariño, feliz año nuevo. Deja las opciones seguras en el pasado. Este año vamos a manifestar el tipo de pasión que sacude el suelo que pisas. No te conformes con lo aburrido cuando estás hecho para la tormenta. Bienvenido a Ari Love Stories, donde los mejores finales felices son aquellos por los que tienes que sangrar.